Bueno, muy buenos días a todos. Comenzamos ya la segunda y última jornada de este 8º Congreso organizado por la Cátedra IACS de CPI en Salud. Y aunque muchos de vosotros, por no decir casi todos, de los asistentes, ya nos conocéis, como pequeña curiosidad, que además este año se puede apreciar en el cartel que decora esta mesa, este CPI en Salud es un diminutivo, una abreviatura, porque en realidad el nombre de la cátedra completo es bastante más largo. Es Nuevas formas de gestión pública de investigación e innovación en salud a través de la contratación. Y en el marco de estas nuevas formas de gestión, investigación e innovación, la intención de esta mesa, denominada Sostenibilidad 360 de la CPI en el sector salud, que estoy a punto de presentar, es poner en valor y profundizar en todas las vertientes y ramificaciones de la sostenibilidad, las cuales van a ser abordadas, cada una de ellas, por nuestros absolutamente excelentes ponentes que nos acompañan hoy. Y para no quitarles más tiempo de las magníficas ponencias que nos traen, voy a presentarles en el mismo orden de intervención. Comenzaremos a mi izquierda con Javier Esteban, profesor contratado doctor de la Universidad de Zaragoza de Derecho Administrativo, doctor en Derecho por esta misma universidad con premio extraordinario y también licenciado en Derecho, Administración y Dirección de Empresas, habiendo obtenido premio nacional y premio extraordinario fin de carrera en ambas titulaciones. Combina el desempeño de labores docentes con gestión universitaria, tareas investigadoras y es ponente en muchísimos seminarios, congresos, jornadas, autor de monografías y también ha ganado otros premios, como pueden ser Derecho Público Gascón y Marín, tercer premio FinSalud y el 19º premio Derecho y Salud. Seguiremos a continuación con Elena Gómez Acebo, una auténtica experta en contratación pública con amplísima trayectoria de más de 19 años, que es actual Tender and Innovation Lead para Iberia de Sanofi, con un amplio portfolio de medicamentos biológicos y quien coordina las necesidades y proyectos locales con los departamentos respectivos de Global. Respecto a su formación, es licenciada en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, máster en Régimen Jurídico y Administrativo del Medicamento por Instituto de Empresa, máster de Acceso, Relaciones con Administraciones Sanitarias por Talento Farmacéutico también. Y, por último, finalizaremos la mesa con Manuel Morán Ruste, jefe de Servicio de Gestión Económica del Servicio Aragonés de Salud. También cuenta con una década de experiencia en este sector, dedicado sobre todo a la gestión. Se ha centrado en el manejo estratégico, cumplimiento normativo de la contratación pública, liderando procesos de adquisición de medicamentos críticos para el sistema en nuestra comunidad autónoma, como por ejemplo medicamentos exclusivos de uso hospitalario, adquisición de medicamentos biosimilares y sobre todo nos hablará un poco más del ángulo del difícil equilibrio entre la innovación, la calidad asistencial y la optimización y eficiencia de los recursos públicos. Así que, sin más dilación, tiene la palabra Javier. Muy bien, pues buenos días. Muchas gracias por la invitación. En primer lugar, quería agradecer a los organizadores, en particular a Fernando Abadía y a Carmen de Guerrero, la posibilidad de estar hoy aquí para compartir con ustedes algunos de los resultados de mis investigaciones. De nuevo, también agradecer a Leticia Fuertes esa amable presentación, amabilísima, exagerada quizás, y dirigirme a este público tan especializado. No se me ocurre un foro quizás más cualificado para hablar de estos temas, habida cuenta de que ustedes son expertos y tengo también expertos aquí acompañándome en la mesa. Mi presentación va a versar sobre una vertiente diferente del ámbito de salud. No es la contratación. Como bien decía Leticia, tenemos una mesa dedicada a Sostenibilidad 360. Yo voy a dedicarme en la parcela financiera de ese derecho a la salud. No obstante, seguro que después tenemos ocasión de retornar a esa contratación pública que seguro les interesa a todos mucho más. Bueno, pues el derecho a la salud, junto con las consideraciones sociales, ambientales, que podremos tratar posteriormente, requiere de un análisis también desde el punto de vista financiero. Y es que parece que un sistema sanitario que sea moderno, eficaz, garantista, no podría prosperar, quedaría en entredicho si el mismo no es también sostenible desde el punto de vista financiero. No podemos olvidar que ese derecho a la salud es uno de esos derechos que requiere un coste. No basta con plasmar el derecho a la salud en un texto normativo y ese queda garantizado. Ya nos gustaría a todos. Bien sabemos que tiene unos costes y además unos costes, por desgracia, bastante elevados. Va a ser por ello que tenemos que tener en cuenta las consideraciones presupuestarias para consolidar o determinar cuál es el alcance, el contenido de ese derecho a la salud. Bueno, pues vamos a ver cómo en particular en nuestro país y también en otros de nuestro entorno vamos a tener retos desde el punto de vista de sostenibilidad financiera que son retos complejos. Vamos a ver
luego les pongo lo que pueda de la presentación, que habrá ya algunas variables que podrán comprobar. Vamos a ver cómo hay algunos factores, algunos apuntaban por la profesora Moreu en su sesión inspiradora de ayer, que hacen que ese coste sanitario tienda al alza. Tenemos, en primer lugar, consideraciones que aparecen vinculadas al aumento de la esperanza de vida. De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística, vemos cómo esa esperanza de vida va a tener una tendencia creciente. Por supuesto, esto es un éxito, pero es una evidencia que vamos a ver que condiciona el coste sanitario. Si en la actualidad se estima que los hombres viven una media de 80 con algo años y las mujeres cerca de 86 años, parece que en 2073, de acuerdo con esas estadísticas del INE, los hombres vivirán cerca de 86 años y las mujeres cerca de 90 años. Este envejecimiento, este aumento de la esperanza de vida junto con la caída de la natalidad, una natalidad muy reducida, lleva a un envejecimiento de la población, como bien apuntaba la profesora Moreu. Ese envejecimiento, de acuerdo con esas mismas cifras del INE, se va a plasmar en que si en la actualidad la población mayor de 65 años ronda el 20%, en 2073 será una población del 30% del total. Y esto es relevante, es algo que debemos destacar porque esas personas mayores van a requerir o suelen requerir mayor asistencia sanitaria, un mayor desembolso por mayor atención, mayor dispensación de fármacos. Y en este punto tenemos que tener en cuenta que esa atención, ese coste va evolucionando a lo largo del tiempo. Aparecerá citado allí un estudio de Borraz Perales, un economista de la salud, que analiza cómo evoluciona el coste a lo largo de la vida y nos dice que en el primer año de vida ese coste es muy elevado, después decae progresivamente y empieza a repuntar a partir de los 50 años de edad. Se ve una curva bastante pronunciada. Junto con estos factores vinculados a envejecimiento, también apuntan al alza o hacen que los costes sanitarios hayan de subir la necesidad de desarrollar terapias de tipo personalizado, que por supuesto pueden ser muy eficaces, pero si requieren tecnología innovadora o tienen por destinatarios a un público objetivo muy reducido, van a ser bastante costosas. Por otro lado, aparece también la cronificación de algunas enfermedades que anteriormente eran mortales. Esto, por supuesto, es un logro de nuestro sistema sanitario. Sin embargo, eso lleva acompasado tratamientos de muy largo plazo. Y tenemos también, entre otros factores, podemos considerar más, la dispersión o una gran dispersión de pacientes en ciertos territorios, siendo paradigmático, por ejemplo, el caso de nuestra comunidad autónoma, que dificulta esa atención en todo el territorio. Estas y otras circunstancias, como se ha puesto de manifiesto, lo que van a hacer es que haya una tendencia al alza de los costes sanitarios. Tendencia al alza que se refrenda con cifras. Si vamos a datos de la OCDE, en nuestro país, en España, el sistema sanitario, si tenemos en cuenta tanto el público como el privado, suponía el 6,8% del PIB en el año 2000. Esa cifra podría no decirnos nada. Sin embargo, si vamos a la actualidad, año 2024, el último en el que tenemos datos, vemos cómo ha subido al 9,2% del PIB, más de 2,5 puntos. Y si vamos a 2030, la expectativa es que sea del 9,9% del PIB. O sea que vemos cómo cada vez supone más porcentaje de nuestra economía, de nuestra producción, atender a los pacientes. Esta tendencia, además, es especialmente notable en el ámbito sanitario. Bien, como decía, este aumento del coste, además, es especialmente preocupante para el sistema sanitario público. ¿Por qué? Porque el sistema sanitario público tiene mayor dificultad para repercutir el aumento de costes en el precio final de esos productos. Si pensamos en operadores privados, quizás puedan trasladar incremento de costes en precio o incluso excluir a ciertos colectivos de coberturas de seguros si son muy costosos esos colectivos. Sin embargo, si pensamos en el sistema público, veremos cómo es un sistema que se caracteriza, en primer lugar, por una atención universal o cuasi universal y, en segundo lugar, por ofrecer unas prestaciones de forma gratuita con precios bonificados. Esto se pone de manifiesto igualmente en las cifras de coste de nuestro sistema sanitario público. Si vamos a datos del Ministerio de Sanidad, que pueden consultar ahora sí en esa presentación, vemos como si en el año 2015 el coste rondaba 65.000 millones de euros, digo del sistema público, en el año 2023, el último con el que tenemos datos cerrados, nos vamos a más de 90.000 millones de euros, con un alza de un 50% en este periodo. Y estamos excluyendo los datos COVID porque desvirtuarían el análisis. Vemos como hay una tendencia creciente, podríamos decir que preocupante. Por favor, pásale. ¿Estos datos qué hacen? ¿Para qué sirven? Pues nos ponen de manifiesto que tenemos que tomar alguna medida orientada a asegurar esa sostenibilidad financiera de nuestro sistema sanitario. Tenemos que asegurar que hay una calidad asistencial, pero efectivamente tenemos que lograr también que se acompasan los ingresos con los costes de este sistema. Y en esta línea parece difícil o parece poco creíble, ojalá, que pudiésemos obtener financiación de otras partidas presupuestarias. Pero esto digo que parece complicado porque esas otras partidas también tienen tendencia creciente.
No podemos extraer fondos de pensiones, no podemos extraer fondos, parece que actualmente de defensa, de vivienda, de otras políticas que también son relevantes. De igual manera, tampoco parece prudente que nos endeudemos, habida cuenta de que ya tenemos unas cuentas públicas bastante tensionadas. Si recordamos las últimas cifras del Banco de España, tenemos un 103% de deuda sobre PIB. O sea que el endeudamiento parece que no es una alternativa. Bueno, planteada esta problemática, como no quiero ser un agorero, solo estoy diciendo cosas malas, no quiero eso de tirar la piedra y esconder la mano, vamos a ver algunas medidas, algunas soluciones que quizás nos ayudarían a mejorar esa sostenibilidad financiera. Y antes de ir a esas medidas, lo que quería es hacer algunas precisiones antes de empezar, de contexto. Decir que lo que aquí yo diga no pretende ni mucho menos solventar el problema. Ya me gustaría a mí tener esa capacidad milagrosa. Sin embargo, lo que quiero es plantear este problema y quizás suscitar debate. En segundo lugar, decir que cada una de esas medidas por separado no va a permitir solucionar el problema, ni mucho menos. Sin embargo, si agrupamos distintas de ellas, quizás sí que tengamos algún resultado de tipo tangible, sí que podamos lograr alguna meta. Igualmente, me voy a centrar en el sistema sanitario público español, por considerar que es uno de esos pilares esenciales de nuestro Estado social. Sin embargo, algunas medidas, por supuesto, pueden trasladarse a otros ámbitos, a otros marcos diferentes. Por otra parte, no quiero adoptar un enfoque de naturaleza presupuestarista. Me refiero, no voy a pensar que vamos a cuadrar ese balance, ingresos y gastos, con un recorte de las prestaciones que vamos a dar a los ciudadanos. Es una perspectiva igual ingenua, pero vamos a intentar por lo menos garantizar que el nivel asistencial se mantiene. Ello va a obligar a pensar en vías de búsqueda de ingresos, en mejoras de eficiencia o en la evitación de prestaciones, vía prevención. Por último, voy a citar solo un elenco muy reducido de medidas. Existen muchas otras, por supuesto, y si alguno tiene interés puede consultar la amplia bibliografía que ha analizado estas cuestiones, y tenemos también aquí multitud de informes de instituciones públicas y privadas. O sea que si queremos saber más de esto, tenemos a nuestro alcance multitud de fuentes. Vamos ahora con alguna solución puntual de las que mencionaba. Vamos a analizar una que se refiere a la búsqueda de nuevos ingresos, intentar captar fondos vinculados a esta asistencia sanitaria. Y vamos a comenzar hablando de la posibilidad de repercutir ciertos costes asumidos por el Sistema Nacional de Salud a ciertos sujetos terceros que estarían obligados al pago. Vamos a ver que nuestro sistema, por supuesto, se caracteriza por la universalización de la prestación. Como decíamos, se busca que esa prestación sea universal, de modo que se eviten problemas de cohesión social o situaciones personales complicadas. Sin embargo, esto no va a implicar que no haya algún tercero que eventualmente pueda estar obligado a desembolsar el coste de esas prestaciones que se han realizado en el marco de esa prestación universal. ¿Qué se pretende con esto? Evitar enriquecimientos injustificados de terceros. Puede haber un tercero que tiene obligación de pagar una prestación y que si esa prestación no es recuperada o buscada por el sistema de salud, ese sujeto se vea beneficiado. Lo que vamos a pretender es que el sistema de salud no asuma costes que no le son propios, que solo asuma los costes que tiene que asumir. Sobre esto tenemos herramientas específicamente previstas en la normativa. Vamos a tener un elenco de supuestos que permiten al Sistema Nacional de Salud recuperar esos costes. Están específicamente tasados en la normativa. Verán allí que tenemos supuestos que están recogidos tanto en la Ley General de Sanidad como en un Real Decreto que regula los servicios comunes de salud. Tenemos, por tanto, un soporte jurídico expreso. Esto nos va a dar cierta seguridad jurídica para poder repercutir esos costes. No tenemos que acudir a esas acciones supletorias civiles de enriquecimiento injusto, que quizás están más en el aire. Tenemos un soporte jurídico-administrativo específico para esta repercusión de costes. ¿De qué situaciones estamos hablando? Bueno, por ejemplo, aparece la recuperación de costes cuando esa atención tiene que ser realizada por otro sujeto diferente. Por ejemplo, cita la normativa a las mutualidades MUFACE, MUGEJU e ISFAS. En el marco de estas mutualidades, si el mutualista, el beneficiario, se ha adherido a la asistencia de aseguradoras privadas, pero finalmente recibe asistencia en algún centro público, se prevé la recuperación de costes contra esa aseguradora privada en ciertos supuestos, como los de urgencia vital o en caso de denegación injustificada de la atención por parte de la aseguradora. Tenemos esto previsto en la normativa de mutualismo administrativo y en los conciertos que concluye MUFACE con esas aseguradoras. Igualmente, en el caso de que un particular tenga un seguro de salud, un seguro privado de salud, y acuda a un centro privado, si se produce una derivación de ese paciente a un centro público por una decisión facultativa, el Tribunal Supremo nos ha dicho que el sistema sanitario público puede repercutir los costes que haya asumido derivados de esa desviación, de esa derivación al centro público. Nos ha venido a decir que si esto no se hace, estaríamos desviando costes al sistema público
siendo obligatorio asumirlos el sistema privado siempre y cuando el ciudadano los haya pedido. Tiene derecho a ellos, ese beneficiario si los pide debería dárselos el sector privado. Pasa, por favor, Leticia. A su vez, tenemos algunos supuestos vinculados a suscripción de seguros obligatorios. Si hay una actividad para la que hay seguro obligatorio, podrá repercutir el sistema de salud contra la aseguradora. Por ejemplo, en materia de vehículos a motor, materia de caza, perros potencialmente peligrosos o de raza potencialmente peligrosa, materia deportiva. Bueno, tenemos también los seguros escolares, tenemos los seguros para espectáculos públicos. En todas estas áreas, si se produce alguna contingencia que requiera asistencia sanitaria en el marco de esa actividad asegurada, el sistema de salud podrá repercutir contra la aseguradora. Igualmente, tenemos también supuestos en los que hay sujetos que no son residentes en nuestro país, pero reciben asistencia sanitaria en el mismo. Aquí tenemos diferencias en función del origen de esa persona, de dónde sea residente ese ciudadano. Se nos dice, por ejemplo, que en el caso de residentes en la Unión Europea o en otros estados del espacio económico europeo, se podrá repercutir el coste. ¿Cómo? A través de unos mecanismos específicos fijados en unos reglamentos comunitarios en la materia. Para el caso de residentes en ciertos países para los que existe un convenio de colaboración con España y ese país, se estarán las disposiciones de ese convenio. De hecho, tenemos convenios con Argentina, con Canadá, con Brasil, que permiten ese intercambio de los costes. Por otra parte, tenemos a los residentes en estados que requieren de un visado para el acceso a nuestro país. En estos casos, ese visado se condiciona a suscribir una póliza de salud con una cobertura de hasta 30.000 euros. Bueno, pues si tiene lugar la atención en el marco de esa póliza, el Sistema Nacional de Salud podrá repetir contra esa póliza que se ha suscrito. La norma enuncia otros supuestos, pero tiene una cláusula de tipo supletorio y nos dice cualquier otro supuesto que allí esté previsto en norma legal o reglamentaria. Nos dice, bueno, si el ordenamiento jurídico prevé algún otro supuesto de recuperación de costes, recupérense los costes. ¿Y aquí cuál encontraríamos? Bueno, pues uno que puede darse bastante cotidianamente. Se nos dice que podríamos repercutir costes siempre que haya responsabilidad civil o criminal de un sujeto. De modo que si hay una responsabilidad civil o criminal que implica la atención a alguna prestación del sistema de salud, podríamos acudir contra el sujeto causante. Si una persona lesiona a otra y eso implica una atención sanitaria en el sistema público podría repetir contra esa persona. Aquí, ojo, recordemos que estamos en un estado en el que tenemos que cumplir los requisitos de esa responsabilidad civil o criminal. No es una responsabilidad de tipo objetivo. Deberían darse los elementos precisos para que efectivamente ese sujeto sea responsable. No diremos no es responsable, pero repercutimos los costes. Deben darse esos requisitos. En cualquier caso, sea cual fuere la vía que escogemos para esta recuperación de costes, tenemos que determinar cuál es la cuantía que tenemos que recuperar. Tenemos que conocerla de antemano. Y aquí tenemos algunos elementos que simplifican la cuestión. Por ejemplo, suele fijarse de antemano por los distintos sistemas autonómicos cuál es el coste que van a establecer por las prestaciones que recuperan a terceros. En el caso de Aragón tenemos una resolución de 2012 que establece cuáles son esos costes que podemos repercutir. Es paradigmático el caso andaluz. Tenemos un buscador, además de la resolución correspondiente, muy intuitivo en el que podemos consultar cuál es el coste de los distintos servicios que se están prestando de cara a su repercusión. Para dar mayor seguridad jurídica, incluso hay ciertos agentes que concluyen algunos acuerdos bilaterales para fijar de antemano los costes. Caso de las patronales de seguros, UNESPA, o del consorcio de compensación, que convenian directamente con los servicios de salud. Así prefijan los costes de las prestaciones que van a recibir. Bueno, en cualquier caso, esta recuperación o esta repercusión de costes no es una cuestión voluntaria en manos del sistema de salud. La normativa establece que es una herramienta de tipo obligatorio. Se establece imperativamente que el sistema de salud, el servicio de salud autonómico, requerirá del tercero el coste que haya tenido que realizar. O sea, que es una cuestión, en ocasiones hay dificultad en la práctica, pero es una cuestión obligatoria. Tenemos que desarrollar esa repercusión necesariamente, eso dice la norma. Sin embargo, parecería que no siempre estamos cumpliendo debidamente con esta obligación de repercutir. Como muestra un botón, si vamos a un informe del Tribunal de Cuentas que analiza cómo estamos repercutiendo costes entre Estados miembros, nos decía que por cada factura que España manda a Alemania, Alemania nos manda 7 facturas a nosotros, cuando parece que el flujo de ciudadanos es mayor de alemanes a nuestro país que de españoles a su país, al menos no residentes. ¿De qué derivaría esta problemática? Quizás que no podamos repercutir estos costes, pues muchas veces de cuestiones prácticas.
va a ser difícil saber en distintas situaciones si una prestación ha tenido lugar en el marco de una actividad asegurada o ha sido una contingencia normal. Pensemos una prueba deportiva. Si no hay desplazamiento de sanitarios, no hay un atestado policial, si una persona acude a un centro de salud será tratado de forma ordinaria. No vamos a empezar a plantearnos de qué derivó esta asistencia. Sin embargo, pese a estas dificultades prácticas, sí que sería interesante que nos planteásemos cómo podemos mejorar esta recuperación de costes, porque vemos que tiene bastante potencial para descargar algunos de los gastos del sistema de salud. Y aquí se nos ocurrirían algunas vías. Podríamos hacer referencia, en primer lugar, a la formación de los profesionales sanitarios, al menos para que conozcan en qué supuesto se puede repercutir el coste, de modo que, observando los hechos y de la interlocución con los pacientes, puedan hacerse una idea de si en ese caso igual se puede operar esta vía. En segundo lugar, puede ser prudente establecer protocolos específicos sobre cómo tenemos que actuar para detectar estas situaciones. Por otra parte, puede haber un problema de personal. Igual no tenemos sujetos de gestión suficientes para tramitar esos procedimientos. Tenemos que tener, ya digo, personal de gestión, también inspectores para detectar estos supuestos y tramitar los expedientes. Y aquí podemos entender que esto es una inversión. Por cada euro que invirtamos en esta materia, muy probablemente recuperemos una cantidad bastante superior por esta vía. Igualmente, hay otras soluciones más expeditivas, pero que quizás requerirían cambios normativos. Piénsese quizás en que los juzgados remitiesen automáticamente sentencias en materia civil o penal en las que en ese expediente vinculado a la sentencia hubiese intervención de los sistemas de salud. Pero ya digo que esto requeriría de modificaciones legislativas. Parece más difícil. Hemos visto una vía para capturar ingresos adicionales. Veamos otra solución puntual o algunas soluciones puntuales vinculadas a cambios en estructuras, cambios en procesos. Por ejemplo, podemos pensar en una mejora de la colaboración entre administraciones públicas. Partimos aquí de que tenemos un sistema de salud pues que en parte es central y en parte está fragmentado. Mejoremos la colaboración. ¿Por qué? Porque conseguiremos evitar alguna duplicidad y también aprovechar de mejor manera los recursos de los que ya disponemos. Puede reforzarse la colaboración entre administraciones para zonas limítrofes. Evitamos desplazamientos de pacientes que pueden ser un poco complejos para ellos. Y, a su vez, vamos a evitar que haya infraestructuras paralelas en esos territorios limítrofes de dos comunidades autónomas. En el caso de Aragón, esto parece que está bastante cubierto, pues hay convenios, por ejemplo, con Cataluña, con Valencia o con Navarra, para regular esta atención en zonas limítrofes. Junto con esto, puede ser de interés también favorecer el traslado de pacientes a otras comunidades autónomas si va a ser difícil tratar esos pacientes en origen. ¿Con ello qué hacemos? Mejorar la especialización. Y esto hará que haya mejor eficacia de las terapias en ciertos centros que estén especializados en ciertas cuestiones. Y también lo que vamos a conseguir es evitar que todo sistema de salud autonómico tenga atención para cualquier dolencia, aunque el número de pacientes sea muy pequeño. Esto de la derivación puede ser especialmente interesante para comunidades autónomas pequeñas, las de reducidas dimensiones, nuestra, por ejemplo. Grande territorialmente, pero en población somos pequeños. Un ejemplo de esto ya lo tenemos. Tenemos los CESUR, los centros, servicios y unidades de referencia del Sistema Nacional de Salud, que una vez cualificados como tales por su especialización, por su calidad, reciben pacientes de todo el territorio y además son financiados por el Fondo de Cohesión Sanitaria. La mayoría, si consultan el listado, están en Madrid o en Cataluña, pero son una herramienta de especialización y que permite evitar pues, que nosotros quizás no demos la atención precisa asumiendo un coste que no sería eficaz. Por otro lado, desde el punto de vista de la gestión, hay decisiones que pueden tener cierto impacto sobre la eficiencia. En primer lugar, tiene que asegurarse un uso intensivo de las infraestructuras y los establecimientos sanitarios, que permita la amortización de esos equipamientos, de esas inversiones. Aquí pueden preverse intervenciones o pruebas en horarios que igual son menos habituales, como los vespertinos o los nocturnos. Sé que eso se está haciendo y sé que hay muchos problemas porque aquí necesitamos del personal que atienda esas infraestructuras. Pero si no conseguimos amortizar debidamente esta inversión, podríamos pensar incluso en, cuando está ociosa esa infraestructura, contar con operaciones, intervenciones de terceros. Alquilar, dijéramos, con la vía administrativa oportuna, permitir que un tercero, previa retribución, utilizase esa infraestructura. Conseguiríamos amortizarla de forma adecuada. Por otro lado, podemos hacer hincapié en la atención domiciliaria. Con ella, si la dolencia lo permite, por supuesto, evitamos los costes vinculados a la atención en el hospital o en centro de salud y, a su vez, estamos evitando estrés de los pacientes
y la exposición a esas infecciones de tipo hospitalario, que parecen bastante peligrosas, son temidas por los facultativos. En estas situaciones, cuando haya esa atención a domicilio, si hay un ahorro efectivo para el sistema de salud, incluso podría pensarse en correr con algunos de los gastos que asume el ciudadano. Si tenemos un ahorro y el ciudadano a cambio asume algún coste, podríamos compensar parte de esos costes. Me refiero a alguna iniciativa autonómica en la que se está corriendo con los costes de electricidad de ciertos pacientes de hemodiálisis que reciben esa asistencia a domicilio. Tiene un coste de electricidad bastante elevado, se compensa parte de ese coste, sabiendo que puede haber un ahorro para el erario público. Por otra parte, podemos favorecer la asistencia de allegados, de cuidadores en los centros hospitalarios para aquellas personas que están hospitalizadas. Y esto tiene un coste muy reducido. Quizás basta con tener unos sillones que sean mínimamente ergonómicos. Todo el que haya acompañado a una persona en un hospital sabe que no es muy cómodo el estar allí. Estas personas, al margen de tener un efecto psicológico positivo en los pacientes, lo que van a permitir es descargar de cierto trabajo a los profesionales sanitarios. Pues algunas personas que no pueden realizar funciones elementales como alimentarse o ir al baño se ven asistidas por estos cuidadores. Igualmente, estos cuidadores pueden dar la voz de alarma de cambios en el estado de salud de esos pacientes. Y ya no digo por cuestiones humanitarias, no toda persona se va a poder financiar, costear la asistencia a un centro hostelero. Igual es que requiere estar allí con esa persona. Por otra parte, para estos cuidadores, estos allegados, podemos pensar en favorecer su formación en relación con algunas enfermedades que son especialmente las crónicas, ese tipo de enfermedades. De modo que estas personas puedan detectar cambios en el estado de los pacientes y puedan anticipar o incluso evitar la asistencia profesional, la asistencia sanitaria. Me refiero, por ejemplo, a crisis diabéticas o algunos problemas cardíacos. Por otra parte, podríamos hacer referencia a una reivindicación tradicional del personal sanitario, como es la de reforzar la atención primaria. Parece esto un tópico, por esa capacidad que tiene la atención primaria de detectar y tratar ciertas dolencias, pero lo cierto es que se ha demostrado que la atención sanitaria, de acuerdo con un estudio de la OMS, es más eficiente, más barata para muchas dolencias, en tanto en cuanto la atención urgente y la especializada son muy eficientes en sus ámbitos, pero tienen unos costes superiores que los de la atención primaria. Vamos ahora, después de estas cuestiones vinculadas a gestión, recaudación de ingresos, a lanzar algunas medidas que podrían ayudar a esa eficiencia o a mejorar ese equilibrio, esa sostenibilidad. Simplemente se van a apuntar y muchas de ellas verán que son de perogrullo. Tampoco vamos a aportar mucho, pero se trata de ponerlas sobre la mesa. En primer lugar, aparecen los copagos por ciertas prestaciones. Se trata de una cuestión que está muy trillada, está muy discutida y además es muy sensible políticamente, pero bueno, está allí y de hecho existen copagos en ciertos ámbitos. Igualmente podemos hablar de las donaciones que puedan hacerse de equipamientos, infraestructuras al Sistema Nacional de Salud. Aquí podemos prever desde deducciones fiscales, bonificaciones fiscales, a galardones, premios para los donantes, a incluso denominación de espacios. De nuevo aquí tenemos una cuestión controvertida, si recordamos algunas donaciones que realizó el propietario en ese momento, presidente de Zara, a favor de ciertos sistemas de salud. Bueno, pues podemos ver que puede haber algunos problemas de índole política, pero es una vía para evitar costes. Igualmente podemos promover ensayos clínicos en centros públicos. ¿Por qué? Porque la normativa española al menos, prevé que los costes directos o indirectos de ese ensayo clínico han de ser asumidos por el promotor privado y que además cualquier fármaco, cualquier producto sobrante puede ser utilizado por el Sistema Nacional de Salud, vinculado a ese ensayo. Por otra parte, lo que podemos hacer es intervenir sobre cómo se compran los productos y servicios sanitarios. Y aquí aparece esa compra pública de innovación. No me voy a meter aquí, por supuesto, porque yo no soy especialista en esta cuestión y estoy en el foro de los especialistas, de modo que, desde luego, sería una osadía por mi parte, otras personas sabrán ilustrarles mejor sobre cómo comprar mejor en el ámbito de salud. Por otra parte, aparecen las nuevas tecnologías que pueden asegurar ciertos niveles de eficiencia o ayudar a mejorar la eficiencia. Por poner algún ejemplo de Aragón, ya que estamos aquí, está en proceso de implantación un sistema llamado Salud GPT que sugiere algunos diagnósticos a los pacientes. Igualmente está en un proyecto piloto un sistema llamado Tu Cita Salud, que lo que hace es enviar un recordatorio al paciente a su WhatsApp de las citas que tiene pendientes y le va a permitir confirmar, cancelar o reprogramar la cita, de modo que evitemos que espacios se quedan vacíos, porque se había comprobado que efectivamente muchos pacientes no acuden a las citas que tienen programadas. Parece que estaría funcionando porque en un ensayo o en un análisis preliminar
se ha visto que el 2% de las citas se estaban efectivamente cancelando con la aplicación y el 4% se estaban reprogramando. O sea, que parece que hay margen para aportar por esta vía, evitando espacios vacíos, que al final el coste lo estamos asumiendo igualmente. Por otra parte, podemos promover, esto puede ser controvertido, seguros de salud privados, en tanto en cuanto ayudan a descongestionar la red pública. En este ámbito ya existen medidas. Si vamos a la normativa de impuestos sobre la renta de las personas físicas, los seguros corporativos, los que pagan las empresas, son un rendimiento en especie exento hasta 500 euros para el trabajador que los recibe. Igualmente, los autónomos tienen una deducción de hasta 500 euros en la renta por las primas de seguros que satisfagan, por sus propios seguros, incluso de sus familiares. Bueno, ¿cabe extender esto a otros contribuyentes de IRPF? Cabe. De hecho, hay comunidades autónomas que lo hacen. Cantabria o Canarias tienen deducciones específicas por gastos de salud. Y aquí, por ser controvertido, algunas comunidades se plantean introducir deducciones por atención a animales, atención veterinaria, en renta, pero no prevén el paralelo de que haya deducciones para personas, para atención sanitaria humana. Consideraciones personales las que queramos. A mí no me parece una decisión coherente. Por otra parte, tenemos que procesar debidamente los datos de salud, los datos de coste en salud. ¿Para qué? Para poder tomar decisiones racionales y para evaluar las decisiones que tomemos. Igualmente, un caballo de batalla tradicional, que sería abrir quizás la caja de Pandora, pensemos en la gestión del personal, que es la partida que más coste supone dentro del sistema sanitario. Aquí tenemos que asegurar pues, que ese personal está motivado, que aprovechamos su experiencia y que está formado continuamente. ¿Cómo conseguir eso? Pues quizás sea la cuadratura del círculo y los gestores sanitarios pues tienen aquí un serio problema, pero que sepamos que es el factor principal de esos costes. 5 minutos, vale. Pues voy a ir más rápido. Lo más relevante, ¿qué va a ser? Bueno, estamos dando soluciones puntuales. Lo principal va a ser cambiar la mentalidad del gestor. ¿Esas soluciones puntuales son útiles? Sí. Pero tenemos que lograr que el gestor cambie la mentalidad y considere la salud como un algo integral. No solo vinculado a la asistencia, sino que lo conciba como algo que afecta a todas las facetas de la vida del ciudadano. Tenemos que introducir la salud en todas las políticas públicas. ¿Cómo? Bueno, pues considerando qué factores condicionan la salud y interviniendo positivamente sobre esos factores, de modo que evitemos la asistencia sanitaria. Se trata de una vertiente preventiva. Si sabemos qué factores condicionan la salud y intervenimos sobre ellos, evitamos los problemas de salud y evitamos esa asistencia sanitaria posterior. Partimos de una premisa. ¿Cuál es la asistencia mejor y más barata? La que no tenemos que prestar a los ciudadanos. Igualmente, ¿qué tenemos que hacer entonces sabiendo esto? Pues llevar a cabo intervenciones en distintas políticas públicas que tengan un coste inferior al de las dolencias que estamos evitando. Si se da esta premisa, tenemos un ahorro para el erario público en su conjunto. Para eso, ¿qué hay que saber? ¿Cuáles son los determinantes de la salud? ¿Cuáles son los factores que condicionan la salud? Esto no es nada nuevo. Podemos remontarnos a Hipócrates de Cos, que ya en el siglo V a.C. nos venía a decir que no bastaba con comer bien para tener salud, sino que había que hacer ejercicio. Ya nos decía, o él ya sabía, que tanto el ejercicio como la alimentación condicionaban la salud. De modo que veamos qué factores inciden sobre la salud. En este sentido, podemos identificar, en primer lugar, factores de tipo biológico, que vienen dados, son propios del individuo. La carga genética, el sexo, la constitución de esa persona. En estos casos va a ser más difícil intervenir sobre ese factor y, de hecho, puede ser difícil por motivos éticos, como ha apuntado la profesora Moreu, porque generamos desigualdades entre personas. Pero sí es difícil modificarlos, porque vienen dados por la naturaleza, sí que va a ser posible tenerlos en cuenta de cara a la atención. Si el 98% de los casos de cáncer de mama tienen lugar en mujeres, lo propio para una política preventiva adecuada será focalizarse en ese colectivo. Igualmente, sí podemos complementar de alguna forma esa dotación biológica, por ejemplo, mediante la inmunización, que parece que es una de las políticas más coste eficientes. Especialmente en la actualidad están muy saturados los sistemas de vacunación internacional. Sabido que tenemos un flujo de personas muy elevado y sabiendo también que esas personas pueden traer enfermedades graves, crónicas, parece prudente invertir en este área. Aquí no es un gasto, hablaríamos de una inversión. Tenemos también, como otros determinantes de la salud, aquellos que son vinculados al estilo de vida. Hablaríamos de la alimentación, la higiene, el deporte, si las personas se adhieren o no a los tratamientos que son prescritos por los profesionales. Bueno, y aquí podemos educar, podemos sensibilizar, pero la administración pública también puede intervenir de otras formas. Existe la policía administrativa. Podemos restringir algunas conductas que son nocivas para la salud.
consumo de drogas, conducción temeraria. ¿Podemos limitar la publicidad de ciertos bienes o servicios que son nocivos para la salud? Es típico el caso de ciertas drogas, el tabaco o el alcohol, pero actualmente hay en tramitación un Real Decreto sobre la publicidad de alimentos y bebidas para el público infantil, focalizado en este colectivo. Podemos utilizar la acción de fomento, utilizando fondos públicos para favorecer que haya conductas saludables, alimentación, práctica de deporte. Se hacía referencia ayer a un estudio vinculado a la Universidad de Zaragoza, de Subías Esperié, en el que se pone de manifiesto que gastando 186 euros en personas de unos 80 años podemos ahorrar hasta 1.000 euros anuales en asistencia sanitaria para esas personas. O sea que tenemos aquí una inversión que renta cerca del 500%, si lo consideramos de esta forma. Aparecería también la tributación. Pensemos que podemos gravar ciertos bienes o servicios o ciertas actividades de modo que desincentivemos su consumo. Hay un tributo específico en Cataluña sobre consumo de bebidas azucaradas envasadas y efectivamente hay un estudio que determina que ha caído notablemente el consumo de esas bebidas azucaradas en esa comunidad. Para ir terminando, tenemos factores medioambientales, los que están vinculados al entorno. El clima es muy difícil de alterar. La temperatura, la humedad, las horas de sol, va a ser muy difícil alterarlas. Sin embargo, sí podemos incidir como administraciones públicas sobre los factores contaminantes, de modo que regulemos esas actuaciones contaminantes y sancionemos efectivamente si no se está respetando esa regulación. Voy terminando. Tenemos, ya casi por último, los factores de tipo socioeconómico. Pensemos en renta, pensemos en condiciones laborales, pensemos en la educación. Y aquí tenemos relaciones curiosas entre variables. Por ejemplo, hay una relación inversa entre renta y obesidad infantil. Un estudio nos dice que en el barrio de mayor renta de Barcelona la obesidad infantil es del 3%. Sin embargo, en el barrio de menor renta de esa misma ciudad es del 22%. Hay un estudio que da una correlación directa en este caso entre problemas financieros y depresión, ansiedad de las personas. También se ha estudiado que la población de etnia gitana vive 11 años menos que la media española. ¿Qué podemos hacer en este ámbito, dentro de esos factores socioeconómicos? Bueno, pues hay distintas políticas redistributivas que podríamos emplear. Pero desde el punto de vista más sencillo, al margen de la redistribución, podemos tener en cuenta el mantenimiento de servicios públicos esenciales para la salubridad y la higiene. Mantenimiento de servicios públicos de abastecimiento de aguas y depuración de aguas, recogida y tratamiento de residuos. Podemos tener en cuenta también la educación como una herramienta que permita, mínima, que el ciudadano conozca qué impacto tiene su conducta en su propia salud, de modo que puede evitar riesgos innecesarios. Y aquí hay margen para la concienciación muy relevante en algunas dolencias que generan mucho coste. Pensemos en VIH o la hepatitis B, con terapias que son muy costosas. Podemos pensar también, para ir terminando, en supuestos de mantenimiento de la seguridad pública, que la actuación policial y judicial asegure que no se cometen delitos, porque los delitos tienen un coste muy relevante desde el punto de vista de daños psíquicos y daños físicos. Bueno, en cualquier caso, para ir concluyendo, tenemos distintas administraciones públicas que tienen que tomar medidas para asegurar que esa salud tiene un enfoque integral, que consideramos todos los ámbitos de política pública y que estos se pongan al servicio de la salud. Esto supone un problema. Supone un problema porque muchas veces quien realiza una inversión no está viendo el retorno de esa inversión. Por ejemplo, si una comunidad autónoma, Aragón, realiza una intervención quirúrgica que tiene un coste, puede estar ahorrando cierto dinero el Estado al no pagar una prestación por incapacidad. Si el Estado invierte en policía o en justicia, está haciendo el desembolso, pero la mejora en reducción de coste sanitario la va a percibir la comunidad autónoma. Tenemos aquí, por tanto, un problema de incentivos. Y dado que en España tenemos problemas para la leal colaboración, esa cooperación, parece que esta perspectiva integral va a ser muy difícil de establecer. Podríamos pensar en esa leal colaboración, que todos tengan en cuenta que el erario público es un todo. Sin embargo, en ausencia de esta consideración, ya nos gustaría que colaborásemos de mejor manera. La herramienta o la alternativa pasaría por un sistema de transferencias entre agentes que realizan inversiones y los que reciben los beneficios, pero sería este un sistema complejísimo, diríamos casi imposible. O sea que yo he intentado plantear algunas ideas, pues quizás como desideratum, pero esa ejecución práctica se va a encontrar con algún problema si no es que tenemos esa convicción de que tenemos que hacerlo porque tenemos que hacerlo. Pero no vamos a ver el retorno en nuestro presupuesto en todas las ocasiones. Bueno, dicho esto, concluyo y me pongo a su disposición con posterioridad para que puedan preguntarme lo que consideren oportuno. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias, Javier, por estas interesantes reflexiones.
damos paso a Elena. ¿Es este, no? Vale. Vale. Bueno, lo primero, dar las gracias por la cariñosísima presentación. Yo ayer lo comentaba con algunos, estoy aquí con el síndrome de la impostora. Después de todas las presentaciones de proyectos maravillosos que vimos ayer, yo vengo a hablar del contrato de suministro y a aportar la visión del operador económico, ¿no? Vamos a hablar de la adquisición de las vacunas. Estamos hablando de sostenibilidad. La OMS dice que las vacunas son la intervención sanitaria más rentable después de la potabilización del agua. Aquí no hay dudas. Por cada euro invertido en vacunas se ahorran 22 euros al sistema sanitario. No se nos escapa tampoco, después de haber la pandemia COVID que hemos vivido, el impacto que tiene la salud en el bienestar de la sociedad. Fueron 700 millones de contagios a nivel mundial, 7 millones de muertes. Impacto que tuvo en salud mental muchísima parte de la población, descontando impacto económico con una bajada del PIB europeo del 6% en el año 2020. Empresas cerradas, la salud realmente impacta directamente en economía, en bienestar y en salud mental, que seguimos arrastrando. Por centrarnos en una vacuna, porque es verdad que nos quejamos de falta de estrategia en muchas cuestiones, pero aquí hay una estrategia de la OMS con la vacuna de la gripe. La OMS tiene desde el año 2019 una estrategia centrada en 3 pilares. Una, prevenir la gripe estacional. Otra es evitar el contagio de animales a humanos, por eso hay esos brotes de gripe aviar que se controlan, se siguen, se vigilan, y prepararse para la siguiente pandemia, porque lo que no tiene dudas es si va a haber una pandemia o no. La duda que tiene es cuándo va a haber una siguiente pandemia. En todo este contexto, es decir, partimos bien, hay una estrategia fenomenal, vamos por delante a muchos otros temas en salud. Y hablando de vacuna de la gripe, por poner un poco en contexto, la vacuna de la gripe es como si se lanzara el mismo producto 2 veces para las compañías farmacéuticas. La OMS hace un seguimiento de qué cepas son predominantes en el otro hemisferio durante esa campaña, y con esas cepas predominantes en el otro hemisferio emite una recomendación a los laboratorios productores para que las incluyan en la fabricación de las vacunas para el otro hemisferio. Esta última recomendación de la OMS a los productores en el año 2025 ha sido a finales de febrero, el 28 de febrero de 2025. Cuando se recibe esa recomendación empieza el proceso de producción, con validación de autorizaciones de comercialización por actualización y con todo el proceso industrial y regulatorio para estar preparados para iniciar esas campañas en el mes de octubre. Empiezan en esta semana, tradicionalmente es cuando empiezan todas las campañas de vacunación antigripal. A pesar de tener una estrategia, a pesar de tener una sensibilidad y saber que no sabemos cuándo, pero que llegará, como consecuencia de la crisis de 2010, el Ministerio inició como proyecto piloto de compras centralizadas, es este, y es la adquisición de vacunas de la gripe. ¿Con alguno de los objetivos que establece la OMS? No. ¿Qué buscaba el Ministerio? Ahorro. La filosofía no va nada alineada con prevenir, estar preparados, controlar. Esto ha tenido consecuencias en no mucho tiempo, porque si os fijáis, en el año 2002 había 6 empresas que fabricaban, suministraban vacunas de la gripe, y
En el año 2020, que es el de la pandemia, preocupaba muchísimo que estos dos virus llegaran a conocerse en algún momento. Luego estábamos todos en casa y fue menos de lo que se esperaba, pero había preocupación. Pues solamente hubo 2 empresas que se presentaron. 2022, 3, pero la reducción de empresas que fabrican vacunas de la gripe se ha reducido. Es decir, la sostenibilidad, estamos hablando, ayer salía sostenibilidad económica, medioambiental y yo me gustaría añadir y para ambas partes. Esto es importante. Las vacunas tienen un proceso de vacunas y biológicos, porque esto no es solamente exclusivo de vacunas, también otros medicamentos biológicos. Tienen unos procesos de fabricación muy complejos. El 70% del tiempo son controles de calidad. Controles de calidad que, dependiendo de la vacuna, pueden ir desde 100 hasta más de 1000 controles de calidad en el proceso de producción de cada lote que se produce. Hay vacunas que tienen un solo antígeno y vacunas que tienen 9 antígenos. Y periodo de fabricación puede variar entre 6 meses, como va la vacuna de la gripe, y hasta 36 meses para las vacunas hexavalentes, que son las que se le ponen todos los niños a los 2, 8 y 2, 4 y 18 meses. Perdón. Quiero decir, es un proceso complejo. Y también vivimos tensiones poblacionales y hay países, ¿vale?, que están mejorando sus sistemas de atención sanitaria. En Europa solamente vivimos un 5,6% de la población mundial y además no somos los que estamos a la cabeza precisamente en índices de natalidad frente al 18% que tienen en China e en India. Cuando China decidió introducir la tosferina en sus campañas de vacunación, en Europa estuvimos 2 años sorteando y haciendo malabares con tensiones de suministro. Quiero decir, lo que pasa en estos países con ese nivel de población impacta indudablemente en medicamentos biológicos que tampoco son, o sea, tienen limitaciones, ¿no?, en disponibilidad. Sin embargo, conociendo estos contextos, aquí no es que nos preparemos con mucho tiempo para asegurarnos esas campañas de vacunación. Comentaba la centralización del Ministerio en el año 2010 para 2011-12. Antes de esta centralización, las empresas que suministraban vacunas de la gripe se iban en el mes de agosto de vacaciones con todos los pedidos metidos en sistemas para la campaña de octubre. Estaban ya todos recibidos, medidos, con lo cual los contratos habían sido adjudicados anteriormente. ¿Qué pasa con esta centralización? Pues ahí tenéis cómo se reparten. En agosto se adjudican el 31% de los contratos basados de ese acuerdo marco ministerial, en septiembre otro 31% y en el mismo mes de octubre el 18%. Esto unido a unas cláusulas bastante estrictas, o no sé cómo decirlas, tienen unas consecuencias desde el punto de vista de sostenibilidad económica para las empresas, pero también de impacto medioambiental. El volumen es vinculante cuando sabemos perfectamente qué número de niños nacen y la tendencia de natalidad al alza tal. Podemos hacer unas estimaciones bastante más precisas que en otro tipo de medicamentos más complejos y sabemos cuánta población mayor tenemos y los índices de mortalidad para poder hacer un ajuste bastante más preciso. Sin embargo, lo que hacen es estimaciones un poco, o sea, sin compromiso ninguno, y además hasta este año es verdad que ha desaparecido la cláusula de devolución de vacunas caducadas, que era del 15% en la vacuna de la gripe. Estamos hablando de 6 millones anuales de vacunas, calcular ese 15% que se preveía, pero es que además añadían un 10% para las vacunas que también, entregadas a conformidad, sufrieran roturas de cadena de frío en los centros sanitarios, ¿vale?, por cuestiones ajenas al proveedor, y sí que han mantenido la previsión de devolver el 10% de vacunas que les sobren. 10% sobre 6 millones son 600.000 vacunas que se prevén que se pueden devolver una vez entregadas.
600.000 vacunas da para vacunar a toda la campaña de vacunación de Madrid o de Valencia. O sea, por poner ejemplos de la previsión de esas devoluciones. Los cargos de distribución y de recogida de esas dosis caducadas o que se les estropeen las cadenas de frío sí que se mantienen con cargo al laboratorio suministrador. Y es verdad que introducen este año, más correctamente que en pliegos anteriores, la posibilidad de introducir criterios medioambientales. En el acuerdo marco se adjudica 100% precio, pero da igual, porque ponen 5 suministradores y ya habéis visto que nunca van a tener más de 3, en el mejor de los casos, con lo cual es una homologación un poco más administrativa y técnica que de otro tipo, y sí que facilita una serie de criterios que pueden utilizar las comunidades autónomas en sus consultas para adjudicar los contratos basados, donde existe la posibilidad de incorporar esos criterios medioambientales. Lo cierto es que no... ¡Uy! ¿Qué he hecho? Sí. Vale. No sé. Vale. Bueno, pues seguimos. Sí que establecen la posibilidad de introducir esos criterios medioambientales. Es curioso porque ya lo han quitado, pero ha estado muchos años en el objeto del contrato: suministro de vacunas antigripales respetuosas con el medio ambiente. Quiero decir, el titular lo tenían, pero luego cuando examinas el contenido general de las previsiones, muy respetuoso con el medio ambiente, no se preveía que pudiera llegar a ser. En el sector sanitario representa el 4,5% de las emisiones de gases de efecto invernadero. No quiere decir que todo sea el sector farmacéutico, el sector sanitario. Aquí hay que incluir edificios, electricidad, productos sanitarios, es decir, toda la actividad del sector sanitario. Esto equivale aproximadamente a 40 millones de vuelos Madrid-Nueva York. Es importante, y en el sector somos súper conscientes de que tenemos mucho ámbito de mejora en este sentido y mucho trabajo por hacer. Pero estamos pensando en criterios súper complejos de medición de huella de carbono, de certificaciones súper técnicas, cuando hay cuestiones de gestión directa mucho más sencillas, como es si yo sé que todos los años va a haber que producir unas vacunas de la gripe que solamente se van a poder utilizar ese año, ¿por qué me voy a esperar a tener el contrato firmado en el mes de julio para que las comunidades autónomas que tienen que gestionar su habilitación presupuestaria, son presupuestos altos, tienen que pasar autorizaciones de Consejo de Gobierno? Quiero decir, no es el mejor mes para recibir una notificación. Criterios sociales, hay que preguntarle a los que gestionan las ofertas en las empresas en el mes de agosto, trabajando mientras su familia disfruta de estas vacaciones, y a los técnicos de las respectivas consejerías, que entiendo que tampoco tienen sus mejores días hasta que tienen esos contratos firmados. Anticipando esa convocatoria, evitamos producir algo que no sabemos si vamos a terminar destruyendo. Si yo me entero en el mes de octubre, septiembre o incluso agosto que no he ganado lo que pensaba ganar, esas vacunas son a destruir. Esto genera un impacto, además, que es el destruir, tiene impacto medioambiental y también tiene impacto económico para las empresas. El medioambiental se podría haber evitado, el económico, ¿cómo intentamos evitarlo? Con la oferta del pánico. Luego, según la ley de contratos del sector público, se va a hablar de precio de mercado, pero sinceramente, no es precio de mercado, es la oferta del pánico. Es decir, además de haber incurrido en costes para fabricar, me va a tocar incurrir en costes para destruir. ¿Cómo puedo liberarme de estas dosis? Voy a asegurar. No, si quieres, bueno. Por tanto,
Hay criterios medioambientales muy complejos que nos generan muchas dudas a la gente que venimos de otro ámbito, que es el legal, no el específico técnico medioambiental. Es un mundo por conocer, pero hay decisiones que sí que están en nuestra mano y que pueden mejorar sustancialmente ese impacto medioambiental. Adelantemos. Si yo sé lo que tengo que producir, no produzco más. Es tan sencillo como eso. Hay medidas nosotros, por ejemplo, hemos quitado el blister de las vacunas, el tradicional blister. Esto supone una reducción, lo tengo por aquí la chuleta. El blister supone, difícil de medir, entre 7 y 19 millones de bolsas de plástico ahorradas al mundo. ¿Qué nos encontramos? Este año ha habido 3 comunidades que han valorado, ¿no?, ese criterio medioambiental, la reducción de impacto medioambiental en las vacunas, pero cuando se ha valorado el tema blister ha sido el que las vacunas contengan blister. Ha penalizado. A mí me han llamado de Francia y me han dicho, quitamos el blister para tal medicamento donde tengo una competencia atroz. He dicho, déjamelo, no quites blister. Déjame a ver cómo evolucionan los de vacunas porque les está penalizando. Y yo aquí ya tengo unos precios que no puedo tensionar más. Entonces, he optado por la opción conservadora y no es la mejor medioambientalmente. Tenemos que cambiar también culturas de siempre me ha venido así. Es más cómodo. Bueno, es más cómodo, pero también lo era cuando tirábamos todo al mismo cubo de basura y no pasaba nada. No pasaba nada y ahora no pasa nada y estamos acostumbrados a que tenemos nuestro cubo de orgánicos, de plásticos. Es adaptación, cambio cultural. Sí. Muchas comunidades también piden más de... Sí. Muchas comunidades piden hasta 3 jeringas por cada vacuna, porque no saben si el brazo va a ser más grande, más tal, la piel más curtida, menos curtida, mándame 3 agujas, cuando solamente se van a utilizar unas. Esto no tiene sentido tampoco. Volvemos a qué criterio medioambiental estupendo y qué certificación pido. Impacto directo, ya. O sea, no hace falta tener grandes certificaciones para tomar medidas de consideración integral dentro del pliego que mejoren el impacto medioambiental. Decía que hemos quitado los blister, pero los blister que nos ha permitido reducir muchísimo el tamaño de la caja. Una caja mucho más pequeña que nos permite, para mucho más número de dosis, utilizar mucho menos número de camiones, trenes, aviones, barcos, lo que sea que se necesite para el transporte de esas vacunas. Entonces, es un efecto rebote. Tú reduces tamaño, optimizas mucho el impacto en la distribución de esos medicamentos. Necesitan de cadena de frío. Cadena de frío, cuanto más sobrecargas las neveras, más emiten, más emisiones generan. Si tú tienes un tamaño mucho más pequeño, menos sobrecarga, estás también aligerando mucho el impacto medioambiental de esas cámaras frigoríficas. Es una cadena y es una serie, o sea, esto sí que está al alcance de cualquier gestor. Hay mucho miedo a los criterios medioambientales porque es que no lo entiendo bien, a ver si voy a meter la pata. No, esto yo creo que los entendemos todos. Planifica bien, anticipa las adjudicaciones, no hagas producir para luego destruir. Vete a lo básico. Tamaño. Hasta aquí todos sabemos medir y comparar. No necesitamos mucho más. Y en definitiva, yo creo que se pueden mejorar muchísimo hablando más con los proveedores, haciendo esa planificación de qué necesidades va a tener la Administración, cómo establecemos esos tiempos. Voy a conocer un poco más las peculiaridades de lo que voy a comprar para poder adaptar mejor esos tiempos y esa planificación. Estaría muy bien que desde Europa también se estandarizaran los packagings. Cada país tenemos un packaging distinto, con un código nacional distinto. Podemos tener prospectos electrónicos.
que se pueden abrir además en distintos idiomas. Ahora ya con las tecnologías que tenemos mucho camino para optimizar, para que esa estrategia que tenemos medioambiental no vaya contra otra estrategia igualmente importante, que es la de competitividad. Hagamos las cosas con sentido integral para que el foco que ponemos en una no vaya directamente contra la línea de flotación de la siguiente. Tema de destrucciones. Creo que ni medioambiental, ni económica, ni éticamente es sostenible. O sea, no es argumentable. Yo creo que hemos funcionado así durante muchísimos años, pero creo que el contexto ha cambiado completamente. Y creo que ya hay que empezar a buscar otras formas de gestionar. Tenemos que cambiar el chip e intentar gestionar y optimizar qué compramos y cómo lo compramos. Asegurar la predictividad. Hay casos que es más complicado, pero hay casos que es muy fácil. En Boeing tienen los contratos ya, saben los contratos que tienen de aquí a 8 años y en ensamblar un avión se tardan 6 meses. Aquí hemos visto vacunas que tardan 36. Ellos tienen una previsión de producción y saben y pueden organizarse a 8 años. Nosotros nos enteramos la semana anterior a tener que servir pues, una campaña de vacunación en una comunidad entera. En definitiva, yo creo que queda mucho por avanzar. Mi mensaje es: volvamos a los básicos. Por eso decía un poco el síndrome de la impostora, porque después de ver proyectos muy innovadores, pues yo quiero recordar, y si empezamos a hacer bien los básicos y a partir de ahí seguimos construyendo. Y por mi parte yo no tengo nada más. Pues muchísimas gracias, Elena. Y terminará la mesa Manuel Morán. Hola, buenos días. Yo soy el funcionario que os vengo a contar un poco la película de cómo lo vemos desde dentro. Espero no daros transmitiros mucho pesimismo. Voy a contar los problemas, pero también lo que consideramos posibles soluciones, ¿de acuerdo? Cuando este próximo lunes, que comentaba antes, han comentado los dos, sobre las vacunas, sobre la importancia de actividades preventivas como esa, cuando este próximo lunes inicie la campaña en Aragón de la campaña de la gripe, para mayores de 80 años, si no me equivoco, y menores de 4 años, en este caso, como poblaciones más vulnerables, aquí hay un montón de personas que han estado trabajando meses con esto. Tenemos, por ejemplo, a Carlos, que es el director de CEGIP, del Centro Integrado. Tenemos a Chema como su director, a Antonio, a mi director, a José Julio Gil. Todo ello hasta que, lo que comentaba Elena, hasta que llega eso a buen puerto, a nosotros nos dan unos plazos desde el Ministerio extremadamente cortos. Entonces, gracias a personas como ellas y otras muchísimas más que dedican su tiempo y su talento y toda su brillantez, pues cosas que parecen muy sencillas desde fuera, como que un suministro de algo sanitario que vosotros producís, que es complicadísimo, muchas veces por nuestros circuitos se hace un poco más complicado de lo que sería deseable. ¿De acuerdo? Otros contratos que podemos estar llevando, que creo que son interesantes, por ejemplo, las ambulancias en Aragón, las de transporte sanitario urgente, es algo cotidiano, pero también es algo que genera muchas tensiones, es un servicio complicado que tiene que estar 24 horas, los 7 días de la semana, en una comunidad autónoma con muchísima dispersión. Bueno, tiene sus complicaciones. Básicamente ahora lo que os quería comentar es, en 5 minutos, unos datos de contexto, de ver un poco dónde estamos. Parece que hemos hecho un poco de telepatía con Javier y muchas de las cosas que ha dicho las había preparado yo aquí, así que espero ser breve en esto para no repetirme demasiado. Aquí tenemos, por ver un poco de dónde partimos. Tenemos una pirámide poblacional en España. Aquí partimos del año 2001 y, vemos cómo va evolucionando los años y vemos cómo se va desequilibrando completamente.
No hace falta ser estadista ni experto en temas demográficos para ver que de aquí al año 2050, que creo que es donde para, la evolución a efectos de cronificación de las enfermedades así como la esperanza de vida, que luego hay otro gráfico sobre esto, todo hace pensar que los costes sanitarios se van a incrementar de forma muy sustancial, como ya lo están haciendo actualmente. Vemos que partíamos de una pirámide parcialmente equilibrada a una pirámide invertida que todos sabemos que tiene menos equilibrio, hasta a nivel geométrico, es obvio. La densidad de la población en España también es algo muy reseñable, pienso, a contar. Hablan mucho de la España vaciada, pero es que es algo real. En España, en Aragón en concreto, aquí vemos una foto, creo que son por términos municipales, de la densidad en el año 1900 y cómo ha evolucionado en el año 2015. Es brutal cómo en los centros de población como Zaragoza, como Madrid, como Barcelona, como todas las grandes urbes en toda España, en Sevilla, en la costa, hemos ido absorbiendo. Todo esto tiene implicaciones muy directas, son datos muy generales, pero tiene implicaciones muy directas. En una comunidad autónoma como Aragón, desde la asistencia sanitaria en los centros de salud, en los consultorios, como para la distribución de todo el material sanitario, que aquí tenemos a la central de compras del Servicio Regional de Salud, implica unos costes que no son nada comparables, por ejemplo, a otras comunidades autónomas como sería la Comunidad Autónoma de Madrid o otros países como podrían ser con una densidad altísima, como podría ser Bélgica o Países Bajos, etc. Entonces, todo esto vamos metiendo ingredientes en esa olla. A ver si no respeta la tecnología. La tasa de natalidad. Aquí tenemos unos datos partiendo de hace relativamente poco, del año 2000, y vemos cómo partiendo de una tasa más o menos estabilizada hasta el año 2000, ha ido descendiendo de forma brutal en torno a un 30% desde el año 2000, solo en 20 años. Aquí son datos hasta el año 21. Todo esto colabora, como es obvio, al desequilibrio de la pirámide poblacional. La tasa de mortalidad. Bueno, no todo va a ser malo. Algunas de las causas que generan estos incrementos de gastos, porque obviamente vivimos más años, lo que comentábamos, en España las mujeres vivís una media hasta, creo, 87 años casi, 86,7, creo que es la media actualmente, los hombres sobre los 80, y todas las estimaciones indican que de aquí a 20, 25 años todo esto va a seguir en aumento, unos 3 o 4 años más de vida media, perdón, de expectativa de vida. Vale. Bueno, otro dato que estaba ahí era que la tasa de mortalidad infantil, que es algo muy relevante, en los últimos años había descendido de forma brutal. Es algo que parece que no es llamativo, pero es un dato brutal lo que ha mejorado en los últimos años. Aquí tenemos, bueno, es otra tabla que nos entretengo con la expectativa de años de vida en mujeres y hombres. Estos son los países con más expectativa de vida en el mundo, de lo que tenemos registrado, y España ocupa uno de los primeros puestos, brillando especialmente en el apartado de las mujeres, con casi 87 años. A ver, vale. Aquí empezamos a entrar un poco en harina en lo nuestro. Aquí vemos, son datos que según las fuentes que estemos consultando serán muy diferentes, y de hecho tengo aquí otro gráfico que incluso puede contradecir en parte esto. El gasto sanitario per cápita según la comunidad autónoma, la parte de la izquierda sería gasto público per cápita sanitario, gasto sanitario público, y la parte de la derecha con sanidad privada. A veces, según las fuentes que se consulten, ya lo sabéis, pueden ser un poco contradictorios. Aquí, en otro dato de las comunidades autónomas, que en principio parte del Ministerio de Sanidad, vamos a tomarlo como el más oficial, en Aragón estaríamos por encima de los 2.000 euros de gasto per cápita sanitario, y esto no hace más que crecer. Y este gráfico yo creo que es fundamental. Aquí vemos en esta tabla, y pronto voy a acabar los gráficos ya y os dejo de rollos. En la evolución desde el año 2016 hasta el 2024, vemos en la primera de las columnas es el crecimiento de la inflación en ese plazo de casi 10 años hasta ahora, y sin embargo en los costes sanitarios vemos cómo superan con creces tanto a la inflación como al PIB. España lo tenemos a la mitad, entre Finlandia y Estados Unidos ahí, y vemos cómo triplica, supera ese 300% entre el crecimiento del PIB y lo que suponen los incrementos de los costes sanitarios. Entonces, si metemos todos estos ingredientes aquí, si metemos mandarinas en un zumo, pues el zumo obviamente va a ser de mandarina, ¿no? Obviamente estoy diciendo una verdad. Bueno, el vídeo no le ha apetecido encima. Entonces, viendo un poco, partiendo de estos datos que son un poco generales, vale.
ahora la presentación. Vale. A ver si quiere, que se lo piensa. Vale. La sostenibilidad, una de las definiciones que está muy manida, pero yo creo que es la que más se utiliza, el desarrollo sostenible es aquel que satisface las necesidades presentes sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras. El crecimiento acumulado del PIB, lo estábamos hablando desde el año 2000, es el 51,4%. Estamos hablando que el crecimiento del gasto sanitario, según las fuentes, cambia muchísimo, pero estamos hablando de que en esos datos triplicaba al crecimiento del PIB de esos periodos. Otro dato que también se me ha adelantado Javier, respecto al PIB, respecto a las dotaciones financieras que tenemos en nuestra comunidad autónoma, bueno, en España, estamos hablando de en torno al 7,2% del PIB. Hay estimaciones que se van a acercar hacia, bueno, según las fuentes, hablan del 9, hablan del 7,2, según las fuentes. En lo que son datos comparables en este sentido, porque también el otro es más bajo, el de la eurozona, por eso me permito contradecirte en ese dato, estamos hablando de que estamos en torno a los 2 puntos por debajo de la eurozona aproximadamente en cuanto a gasto sanitario. Vale, esto, perdón, que lo he repetido el gráfico. Vale, entonces, voy a comentar muy brevemente. Para llegar a todas las soluciones que os quiero proponer, que muchas ya las conocéis, la mayoría mejor que yo, algunas de las deficiencias que encontramos en el sistema, para llegar a esa innovación, para llegar a ese piso tan alto de ese rascacielos que sería la contratación pública de innovación, hay algunas fases y algunas plantas que son mucho más sencillas, que sin ellas el edificio se cae mucho antes de llegar a poder optar a esas, lo que hablaba Elena, ¿no? Vamos a ir a los essentials, a lo básico, a que no se nos caiga el edificio, ¿vale? ¿De acuerdo? Entonces, algunas de los ámbitos que nosotros podemos detectar como organización, al menos le he dedicado mucho tiempo a divagar y a pensar y a reflexionar sobre esto. A nivel institucional, tenemos muchísima fragmentación. Cuando estamos comprando, por ejemplo, medicamentos, en algunos casos concretos, desde el Ingesa, por ejemplo, sí que se hacen algunas compras agregadas y algunas compras centralizadas, que tienen su lado positivo, por economías de escala, porque mejoran la previsión de cara a la industria de lo que podéis, en algunos casos, si estiman bien los datos de lo que vais a servir. Otros temas, inestabilidad. Todo lo que es inestabilidad, que no nos dan planes a largo plazo, para nosotros es un problema. En el NHS, en el Servicio Público de Salud inglés, se reunió un comité de expertos recientemente y una de las conclusiones a las que llegó fue que era necesario planes en torno a 10 años sanitarios que fueran de acuerdo con un soporte financiero, con un soporte humano, con una estrategia común, porque nada de lo que se pueda conseguir a nivel sanitario se puede conseguir a corto plazo, y todos los que estéis aquí lo sabéis mejor que yo. Vale. El tema de la globalización, como entiendo que lo habéis tratado, no me voy a meter. Con el tema de los riesgos geoestratégicos, de que haya algunas fábricas que, por ejemplo, en Europa la mayoría de los medicamentos se están externalizando y se están fabricando ahora mismo en China, se están fabricando en otros países, en India. Eso es un riesgo. En esto le tengo que dar la razón a la industria, porque es un riesgo que ante cualquier conflicto internacional, ya sea de índole política, de índole militar o de índole que sea, pone en riesgo el suministro de algunos medicamentos de forma seria. ¿Vale? Luego vendrá la parte buena, no todo es malo. Vale, entonces, la normativa, la ley de contratos que tenemos actualmente, yo creo que tiene muchísimas virtudes, pero es una ley que está hecha para hacer puentes, no está hecha para contratar en la sanidad. Sé que suena un poco bruto, pero es una ley para hacer puentes. No es una ley ni para contratar en hospitales, ni es una ley para hacer una estrategia sanitaria, ni es una ley que tenga la mínima flexibilidad, ni es una ley... Entonces, es algo que creo que con todas las virtudes que tiene tendríamos que mantenerlas y darle una vuelta al menos en el ámbito sanitario, ya sea a nivel reglamentario, a nivel directiva, a nivel estatal, al nivel que proceda. Entiendo que obviamente a nivel europeo, pero tendremos que darle una vuelta a efectos sanitarios. Los tiempos de la Unión Europea, por ejemplo, a nivel europeo se nos tacha de que sobreregulamos, de que sobrecontrolamos, de que sobreburocratizamos todo, y hasta cierto punto es real. En China, cuando tienen un problema, en China o en Estados Unidos, en China más todavía, cuando hay un problema de una pandemia o hay un problema real, tangible, te construyen un hospital en 15 días. Aquí en 15 días no nos han dado ni la licencia de la entrada del camión. Entonces, bueno, en fin, que es una tontería de ejemplo, ¿no? Pero eso también es importante. Tendríamos que tener un poquito más de flexibilidad a la hora de gestionar la administración sanitaria. Vale. ¿Qué más?
Luego, a nivel financiero, tengo aquí a mi director que os podría hablar de esto muchísimo más largo y tendido que yo y que domina el tema muchísimo más que yo, además. Ay, perdón. Vale, a ver si no nos juega el ordenador. Vale. A nivel financiero, el gasto sanitario crece por encima del PIB, que es lo que estábamos hablando ahora. La cronicidad y el envejecimiento con esa pirámide invertida no es un problema que tenga visos de solucionarse por sí solo. Tenemos que tomar medidas proactivas porque es algo que es obvio que se viene. Y la gestión eficaz de la farmacia. Con mi director, con José Julio y con todo nuestro servicio, llevamos meses trabajando en un acuerdo marco de medicamentos exclusivos para centralizarlo en Aragón, que pretendemos, nuestra búsqueda es que suponga un ahorro importante. Estamos hablando de un contrato con un valor estimado superior a los 1.500 millones de euros. Cualquier pequeño ahorro en esos volúmenes, estamos hablando de decenas de millones de euros, por muy pequeña que sea el ahorro. A nivel de los biosimilares, que lo comentaba también Elena y lo comentaba Javier, en Aragón también estamos apostando por ello. Estamos ahora a punto de adherirnos. Llevamos un año trabajando con Ingesa con el nuevo acuerdo marco de los biosimilares. Por fin se ha metido el famoso ustekinumab. En fin, bueno, no os voy a contar que de esto sabréis seguramente la mayoría bastante más que yo. Vale. Y para continuar, procesos. Esto es lo que más me quita a mí el sueño, es esto. La mayoría de los procedimientos con los que tenemos que trabajar, por desgracia, no sé si me están grabando o no, espero que no, no sé, son muchas veces contrarios a la llegada a buen puerto y el fin que buscamos. El problema que yo veo fundamental es que todas las modificaciones que se hacen, tanto a nivel legislativo, que eso ya me cae muy grande, como a nivel normativo, a nivel reglamentario y a nivel instrucción y a nivel interno organizativo, son siempre modificaciones incrementales, nunca son modificaciones radicales. Es decir, yo siempre pongo el mismo ejemplo, que es muy bruto, tenemos un rascacielos hecho de chabolas amontonadas una encima de otra y en lugar de decir vamos a tirarlo y vamos a construir uno en condiciones, seguimos añadiendo pisos. Y la solución es añadir 10 pisos más. Y decimos, oiga, ¿sabe usted que no hay ni ascensor en este rascacielos de 250 plantas? Entonces, desde los ojos de la gestión del día a día que estamos padeciendo y también disfrutando de la contratación pública, los procesos nuestros internos, algo que podría ser precioso y que podría ser muy satisfactorio porque hacemos una labor súper relevante para la buena asistencia sanitaria, se convierte muchas veces en un vía crucis administrativo. Perdón. Vale. El efecto silo, que también lo poníamos ahí, muchas veces estamos pensando, lo que comentaba también Javier, quiero recordar, estamos pensando en simplemente a nivel presupuestario dentro de nuestro departamento, dentro de nuestra sección, dentro de nuestro servicio, y muchas veces son acciones o actividades y proyectos que no tienen nada que ver, incluso de otros departamentos, los que pueden mejorar o empeorar de forma drástica. Esa mentalidad de silo nos hace muchísimo daño. Y ese cortoplacismo, yo creo que va atado a esa mentalidad de silo, creo que es una condena al fracaso prácticamente incurable. Incurable en el sentido de que si no se le pone remedio, tienen mal arreglo la mayoría de los problemas que tenemos. A nivel de responsabilidad social, tenemos también muchos problemas. Los absentismos, en los contratos que tenemos con alta intensidad de recursos humanos, tenemos unos absentismos brutales. En algunos contratos, como pueden ser los contratos de limpieza, o pueden ser, estoy pensando sobre todo en el contrato de limpieza, que hace una labor fantástica, los absentismos desde el COVID se han duplicado prácticamente. Estamos hablando de unos contratos que suponen al año más de 60 millones de euros al año, solo en la Comunidad Autónoma de Aragón, en los hospitales, en el contrato que llevamos junto con mi director. Estamos hablando que cualquier pequeño porcentaje, estamos hablando de decenas de millones de euros, cualquier pequeña modificación. Vale. Y luego ya por último, y ahora ya empezará lo bueno, y os dejo de amargar, a nivel medioambiental. Tenemos problemas en cuanto a energía, hubo este blackout, este gran apagón, tenemos problemas con los residuos, con la eliminación de los fármacos, que ahí yo en parte comparto y en parte no, porque hago un pequeño paréntesis. Así como te he dado la razón, Elena, en varias cosas, en cuanto a lo que asumís voy a ejercer un poco también de funcionario. En cuanto a lo que comentáis de la eliminación de los fármacos y en cuanto a lo que asumís de las devoluciones, tenéis toda la razón del mundo en los plazos con los que contáis, porque nosotros, aunque os parezca mentira, somos víctimas de esos mismos plazos. Nos llegan en julio y en agosto desde Madrid.
y tenemos que tenerlo en septiembre. O sea, tenemos unas cláusulas en los contratos, al menos en Aragón, desconozco en otras comunidades autónomas, en las que asumís hasta un 10% de devolución. Es decir, que no lo podéis prorratear perfectamente en el otro 90%. Vale. Pero bueno, por defender un poco también mi casa, ¿vale? Luego ya seguro que es debatible. Vale. Y luego, por terminar, os voy a contar un poco algunas de las propuestas que seguro que se han hablado ya aquí y que además seguro que vosotros en alguno de estos puntos sois muchísimo más expertos que yo. Esta frase me gusta, que dice, se la atribuyen a Einstein, pero claro, tantas cosas se le atribuyen a Einstein que vaya usted a saber. Y como habló en esta preciosa sala, pues bueno, yo lo menciono. La mente es como un paracaídas, solo se funciona si la tenemos abierta. Es muy sencilla, pero yo pienso que tiene su... Vale. Y estos son lo que yo he llamado, lo que he bautizado como propuestas prudentes. Algunas, no sé, cuando le puse el nombre no sonaba muy bonito, pero digo, así se acordarán de un nombre tan feo. Vale. Entonces, en cada uno de estos ámbitos he traído algunas ideas que yo creo que muchos de vosotros compartiréis conmigo. A nivel institucional necesitamos más coordinación y más responsabilidad. No se nos pueden dar órdenes de hoy a mañana con procedimientos que necesitamos 2 años para tramitar. O se nos agilizan o se nos libera la autopista o no se nos puede pedir subir al Everest en helicóptero cuando la densidad del aire no lo permite. Es decir, se sube con serpa con mochila, pues se tardará una semana o lo que se tarde. Segundo, a ver si me hace caso la pared. Normativa. Hemos participado, que aquí veo a muchos compañeros del IACS, en el proyecto Procure. A ver, no sé si va para adelante o para atrás. Que tengo que apuntar ahí. Vale. A ver, perdón. Era un grupo de trabajo en el que nos reunieron a expertos, que esa palabra yo considero que me cae un poco grande, en contratación pública, sí que lo que sí que somos gestores, en la que se trabajaba de forma conjunta tanto con la Administración como con la industria. En este proyecto lo que se buscaba era dar propuestas a la Comisión Europea para que nos tuvieran en cuenta a la hora de incluir en la nueva legislación que se va a incluir. En principio, desconozco todavía, no sé si hay noticias, si va a ser una directiva o un reglamento. Yo cruzo los dedos porque sea un reglamento, pero bueno, a ver qué es lo que es. Bueno, que se nos tenga en cuenta a quién gestionamos, pienso que está bien. Siempre que se pregunta a quién tiene luego que hacer las cosas, pienso que es interesante. Luego, a nivel financiero, las decisiones que se toman a nivel asistencial, y aquí hablo un poco desde la barrera, que se ve todo muy fácil, muchas veces tienen mucha inercia desde mi punto de vista y tendría que reevaluarse lo que estábamos hablando antes de un edificio que se está cayendo y cada vez le ponemos más plantas como solución, reevaluar realmente qué es lo que tiene evidencia y decidir tomar medidas y acciones que tengan coste-efectividad. Algunos de los estudios que he visto, pero no me quería exceder de mis competencias, de lo que no entiendo, lo que indicaban es que muchos de los tratamientos o de las acciones que son más caras o se toman fuera de tiempo o no eran las más coste efectivas. Es decir, si se pudiera redistribuir esos costes porque los recursos son obviamente limitados. La innovación tecnológica, a veces en la Administración parecemos luditas. Es decir, es que a veces parece que lo tecnológico nos echa para atrás. Aquí tenemos a personas que están luchando día a día para intentar innovar, para intentar automatizar, para intentar mejorar. Lo mismo, si los cauces que tenemos son los de la contratación administrativa clásica, los plazos también serán esos. No podemos exigirle a un rascacielos de 200 pisos sin ascensor que tenga un helipuerto para avionetas, no sé cómo deciros. Entonces, creo que es que para que no se caiga el edificio, primero los cimientos tienen que estar bien puestos. Y lo que hablábamos de largo plazo, en el NHS los expertos lo decían, planes que fueran a 10 años, suena, vamos, hablar a más de un año ahora parece ciencia ficción, pero bueno, realmente yo creo que todo lo que se consigue que merece la pena en la vida es a muy largo plazo y en algo como esto pues es obvio que también. Y ya, a ver. Vale, procesos. Esto es lo que, de verdad, aquí es donde me salta el nervio. Porque aquí lo veo, lo toco cada día con mis manos, o sea, lo sangramos cada día yo con mis chicas.
estos procesos, en lugar de hacer modificaciones incrementales, o sea, en lugar de hacer modificaciones radicales, que es lo que creo que debería ser, radical en el sentido de replanteamiento, de un rediseño, de una reingeniería de procesos, no radical en el sentido de que tenga que cambiar en el fondo del asunto ni en el respeto, obviamente, a la legislación y a toda la normativa, sino en un replanteo de ¿seguimos haciendo los circuitos como cuando era en papel, pero ahora es un PDF? Porque me da la sensación de que sí, y no deja de ser bastante enervante el sufrimiento que eso produce al gestor. Es que es así, lo digo con esta intensidad, pero es que es así. Necesitamos liderazgos fuertes. Yo tengo la inmensa fortuna de que estoy con gente maravillosa que sabe mucho más que yo. Tengo a mi director, tengo a los subdirectores, tengo a Carlos, tengo a José Julio. Están aquí 2 compañeras de la central de compras, están Rosa y Thais. Son personas que se desviven por hacer bien su trabajo, que saben muchísimo de lo que hacen y que muchas veces tenemos las manos atadas porque los procesos con los que trabajamos no son acordes a la realidad. Ya no hablo del hospital, ni siquiera de las oficinas de sanidad. Del hospital ya, vamos, estamos en otro planeta. Vale. Ciclos de mejora continua. Yo tengo una frase, no sé a quién se la oí, que todo lo que no se mide degenera. Y es verdad. Medir en el sentido, no en un sentido inquisitorial, en un sentido fiscalizatorio, pero todo aquello que no se mide y todo aquello que no hay medidas, difícilmente se puede mejorar si no se detecta dónde están los puntos de mejora y los embudos. Vale, y ya voy acabando. En responsabilidad social, hay una parte a la que no le prestamos la debida atención y el debido tiempo, porque vamos sobresaturados de tiempo y de expediente. Este año vamos a hacer casi 100 contratos de envergadura, algunos de muchísima, otros de menos. No todos son de 1.500 millones de euros de valor estimado. El tema de la verificación de la ejecución. Yo sueño con un día en el que podamos dedicarle tiempo y esfuerzo al control de la ejecución. La mayoría de las ofertas, que el papel lo aguanta todo, son buenas. Las empresas, conocéis el ámbito en el que os movéis y los sectores en los que trabajáis, muchísimo mejor que nosotros, como es obvio, porque dedicáis vuestro tiempo y vuestro esfuerzo y vuestro expertise y vuestro know-how en eso. Pero si no controlamos, si no hacemos esto que hablábamos de lo que no se mide degenera, pues muchas veces las ejecuciones no corresponden exactamente con los pliegos y con las ofertas, y ahí tenemos una responsabilidad compartida, pienso. Y, bueno, lo de los criterios de adjudicación, aquí hay juristas de renombrado prestigio que no quiero meterme con temas que sabéis mucho más vosotros que yo. En temas medioambientales, pues hay protocolos y hay tecnología que pueden mejorar mucho tanto el consumo energético como pueden mejorar la eficiencia a todos los niveles. Antes estábamos hablando con Miguel Ángel de un tema de drones, de una posibilidad para reparación de edificios, para detectar posibles deficiencias en unas cornisas, para limpiar fachadas en hospitales. Lo hablábamos antes, en el Hospital Miguel Servet no han podido limpiar la fachada, que hay iniciativas con drones que hubiera ahorrado mucho tiempo, mucho esfuerzo, incluso el riesgo de los operarios de que se puedan tener un accidente de trabajo, que son trabajos verticales peligrosos, porque no les han dado permiso para poderlo hacer. Es decir, la realidad es que un dron con una manguera con jabón no lo podemos utilizar. O sea, porque no hay estamos hablando de algo tan poco difícil como una tecnología que ya existe, un servicio como la limpieza, que no hay un riesgo en principio, no estamos hablando de un medicamento nuevo, no estamos hablando de una tecnología súper cara, estamos hablando de algo asequible, pues no se ha podido hacer. Vale. Y luego, por ejemplo, y acabo ya, algunos de las medidas que hemos estado tomando en los últimos contratos a nivel medioambiental, por poner algún ejemplo de éxito, en los uniformes, por ejemplo, en los nuevos contratos de limpieza, hemos pedido que tengan pues, todos los nuevos etiquetados que exige la normativa aragonesa, la de uso estratégico 11-2023, así como que los productos de limpieza, en aquellos casos en los que sea posible, porque no siempre un quirófano se puede limpiar todo con materiales ecológicos 100%, que intenten adaptarse las empresas. Todo lo que es automatización, sin perjuicio del mantenimiento del personal que seguirá trabajando, por supuesto, nuestra idea es que redunde en un incremento de la calidad percibida y real de la limpieza de los hospitales. Y, en principio, ya está. Muchas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias. Uy, sí, por supuesto. Antes de ceder la palabra a los asistentes, tienen la palabra por para alusiones. Los acuerdos marco no nos facilitan para nada la predictividad de qué se va a consumir. Al contrario.
Desde que se introdujo el acuerdo marco, sistemas dinámicos, los volúmenes son estimados. Yo entiendo la carga administrativa, nos afecta a los dos lados, pero se ha relajado muchísimo el tema de hacer una correcta estimación. Yo, para un medicamento huérfano, enfermedad rara, hay contados, recibo unos pliegos donde triplicaban el volumen. Descuelgas el teléfono porque es un medicamento obviamente muy caro para ver qué ha pasado. Es una familia que de repente han detectado, ¿sabes?, que han salido 3 más o tal. Entonces, hablas con contratación y te dicen, es que no me encajaban los decimales. ¿Vale? Entonces, creo que es importante también, y como es un acuerdo marco, los volúmenes son estimados para hacer una oferta, pues encajas para que te salgan bien los decimales. Lo comprendió, y si quieres lo cambio, perdona, pero esa es la sensibilidad que tenemos. No nos ayudan nada en la predictividad. Hay medicamentos donde es complicado, las vacunas es fácil, medicamentos huérfanos, hay poquísimos pacientes, gracias a Dios, o sea, por eso son huérfanos, no nos facilita nada. Se ha cogido la costumbre de una encuesta de cuántos utilizáis el sistema multiadjudicación. En Europa, desde la Comisión, está diciendo cómo aseguramos suministro europeo. Vamos a huir de criterio único precio y vamos a calidad-precio, ¿vale? Hacer el mix, la adjudicación por el balance de, y vamos a irnos a multiadjudicaciones. No te quedes solamente con uno, porque además un acuerdo marco concentras muchos años, o sea, hasta 4 años generalmente en un único proveedor. No te vayas a uno, haz un multiadjudicatario. ¿Cómo hemos interpretado esto en este país? Adjudico a todos, o a 3 o a 4. ¿A cuál voy a comprar? Al más barato. ¿Para qué tengo los otros? Para que si el más barato tiene problemas de stock, pase el siguiente. Y además sujeto al mismo régimen de penalidades que el anterior. A mí nadie me llama para decirme, oye, que voy a romper, vete preparando que sales. No lo hacemos entre nosotros. Entonces, llamamos multiadjudicatario a introducir me cubro las espaldas con un plan B en pliegos. Esto no me facilita predictividad. Si quieres asegurarte de verdad, establece porcentajes. En Portugal lo hacen. 60-40, 70-30, depende del medicamento. Portugal lo hacen. Y es más engorro, desde luego, sí que es más engorro, porque tienes que cambiar un proveedor a otro en algún momento del suministro. Pero no nos facilita para nada. El tema de las devoluciones de excedentes. Yo creo que de cómo está redactada se desprenden otro tipo de conclusiones. El plazo para hacerlo tienes 1 año para devolver los excedentes de la campaña de la gripe desde la finalización del contrato. Es decir, firmamos con Aragón hasta septiembre de 2026. Vale, pues los excedentes tienen hasta septiembre de 2027 para devolverlos, cuando es una campaña súper corta la de la gripe. Y yo creo que aquí podemos sacar otro tipo de conclusiones más allá de, bueno, es razonable. Creo que debemos medir más, todos, no solamente en la ejecución del contrato, también en la estimación previa, porque de verdad que vamos a un entorno donde están cambiando muchísimas cosas, hay presión de otros países con mucha más población, y a mí cuando me preguntan, cuando hay problemas y tensiones de suministro, me preguntan ¿cuántos contratos tienes? Y si estoy en el mes de julio y no tengo ningún contrato, tengo muchas dificultades para pelear que aquí me tienen que reservar X. Si en Italia ya los tienen, en Italia en el año 2020 en Italia en el mes de mayo se estaban quedando los concursos desiertos de gripe, porque ya no había más. Y aquí todos agarrando como podíamos las unidades y sin un solo contrato formalizado. Es que no nos dais las herramientas a tiempo. O sea, esto también es... A nosotros tampoco. Y yo quiero defender lo mío, o sea, conste. Por alusiones, pero muy corto. Nosotros nos llegó la documentación para empezar a hacer la lista nuestra en agosto. Es más crítica al Ministerio. Yo sé que a vosotros os dan un plazo cortísimo con unos presupuestos que tenéis que pasar unos trámites administrativos que además no son livianos y que lo hacéis sacrificando además tiempo en periodo vacacional
que le restáis a dedicarlo con las familias. Soy plenamente consciente que lo hacéis, pero no es una gestión óptima y se puede hacer de otra forma. Y aquí, pues, a lo mejor sois las comunidades quienes tenéis que agilizar al Ministerio para hablar de otros plazos. Pero soy consciente, que no es bastante, un mes. Bueno, ahora sí. Yo, antes que ceder la palabra a los asistentes, quería agradecer a los ponentes por sus más que interesantes reflexiones. Ya advertí al público que van a ser excelentes y además han logrado anteponerse a estos pequeños problemas técnicos. Suerte que no hemos abordado la vertiente de la sostenibilidad digital en profundidad. Así que no sé si alguien, creo que tenemos un poco de tiempo más o menos para las preguntas, para alguna intervención. Hola, soy Jorge González, director de TVMed. Tengo una pregunta para Manuel. En la parte donde más emocional te has puesto en tu presentación ha sido cuando has hablado de los procesos. Y tengo una pregunta muy inocente, muy cándida. ¿Por qué no invertís más en mejorarlos? En el sentido, podemos hablar de la regulación, lo que ha comentado el primer compañero. Eso no depende de vosotros directamente, ¿vale? Depende de muchas cosas, es un proceso muy complicado. Pero cómo os organizáis vosotros internamente sí que depende de vosotros. Lo que quiero decir es que siempre si hablamos de innovación y que parece que cuál es el siguiente cacharro o el siguiente ChatGPT que va a aparecer, cuando se puede hacer muchísimo por la calidad de vida de los pacientes, mejorando los procesos internos, que eso sí que depende, tiene una responsabilidad más directa sobre vosotros. Entonces, ¿qué es lo que tendría que pasar para que dedicarais más tiempo, atención y recursos a mejorar los procesos de lo que estáis haciendo ahora, sabiendo que queréis hacerlo? O sea, que no es una cosa que no queráis hacerlo, pero que dentro de vuestro listado de prioridades, pues a veces desde fuera parece que no es la prioridad que debería tener. Pues muy breve. Nosotros como administración dependemos de una reglamentación, obviamente, de un procedimiento administrativo y todo va descendiendo en la jerarquía desde el nivel legislativo y desde el nivel de reglamentos y directivas comunitarias. Entonces, el margen de que disponemos nosotros es literalmente este. Es decir, nosotros ejecutamos, pero no tenemos competencias para diseñar esos circuitos. Hay algunas que vienen impuestas desde Europa, otras desde nivel estatal. Aquí hay juristas mucho más avezados y formados que yo en esto, pero que tenemos un margen relativamente escaso, por no decir en según qué ámbitos, nulo. Y yo lo que critico no es que lo que venga de Europa se tenga que cumplir, que es obvio. Lo que critico es que siempre que tenemos el pequeño margen, hablo de la comunidad autónoma, de modificar algo, nunca es para flexibilizar o para mejorar o para agilizar. Siempre es un palo más en la rueda. Entonces, y no estoy hablando de ahora, yo pienso que esto es algo común en todos los que contratéis en otras comunidades autónomas. Pienso que es algo que por desgracia, es endémico de la contratación pública. Entonces, el margen que tenemos, pienso que por desgracia, no estoy echándomelo fuera, por desgracia creo que es más bien nulo en algún aspecto. Y a nuevos modelos que sea compras por valor o compras donde se haya un reparto de los beneficios generados, de los ahorros generados, ese tipo de innovaciones, vosotros desde Aragón, ¿cómo las veis? Nosotros tampoco puedo adelantar mucho porque son pliegos que nos han publicado, pero estamos trabajando en algunos servicios importantes que van a salir en los próximos meses en que haya unas no son pequeñas porque pueden alcanzar hasta el importe de los beneficios industriales. Estamos hablando de pagos variables mediante acuerdos de nivel de servicio que aporten valor, que aporten mejora, que incentiven también a la industria a mejorar. Hasta donde nos deja nuestra normativa y hasta donde alcanza nuestra capacidad, estamos intentando implantar algunas de estas herramientas. Por ahí sí que estamos andando, sí. Yo, en cuanto a trámites administrativos, se filtró en un periódico el anteproyecto de ley del medicamento, donde había un apartado para la compra de medicamentos exclusivos que aligeraba mucho la carga burocrática. ¿Por qué? Porque los medicamentos, no son de precio libre. En este país el precio está intervenido por el propio Ministerio. No puede haber mucha discusión. Como mucho pagas el precio máximo, el precio financiado. Y había una propuesta en ese borrador filtrado
que aligeraba muchísimo los trámites administrativos. O sea, un protocolo, más o menos, o sea, el control, el presupuesto, tal, muy aligerado, lo que tenía todo el sentido del mundo. En el definitivo, no sé qué trámites luego siguió internamente ese borrador dentro de la Administración, pero en el definitivo se volvió a seguimos como estamos. Entonces, más allá de la voluntad de los gestores, creo que hay otras voluntades que intervienen por el camino que no quieren cambiar las cosas. En tiempos, en trámites, en documentación. Porque en la línea de lo que comenta Elena, el profesor Jimeno Feliu, vosotros desde el observatorio siempre habéis abogado en la compra de los exclusivos, porque no es algo intrínsecamente que formaría parte del objeto del contrato, en el sentido de que no hay concurrencia, no hay competencia, no hay, y que podría seguir unos cauces que no fueran estrictamente los de la ley de contratos. Cuando se hizo una consulta, que aquí tenemos al subdirector, a José María Díaz. Gracias. Y apuntando lo que comentaba Manu con la capacidad de proceso, se sacó en Aragón, por ejemplo, una ley de contratación y en esta ley se establecía en un articulillo, es una tontada, ¿no?, cómo cuando saques un suministro es obligatorio las muestras. Imagínate con un contrato de medicamentos exclusivos con más de 1000 y pico referencias. ¿Cómo gestionas esas muestras? ¿No sería mejor haberlo dejado como antes, que pidas muestras cuando el órgano de contratación lo considere necesario o no? Y esto es una anécdota. De una manera descarada. O sea, porque si os dais cuenta es como que todo el mundo está diciendo no, es que cambien los otros que lo están haciendo muy mal. Vale, venga, pues eso es lo que quiero provocar. No que no cambie, que nos dejen cambiar, que es lo que te estoy diciendo, no que cambien los demás. Pero, y dentro de lo que vosotros podéis cambiar, me dice, es que tengo un margen muy estrecho. Dice, sí, pero puedes incorporar tecnología también a cómo hacer las cosas. Puedes pedir menos cosas, puedes acumular información para que no te lo tengan que mandar continuamente. Puedes hacer las cosas que sean más fácil a través de la digitalización. Entonces, no lo sé. O sea, es que siempre parece que innoven otros, que yo bastante tengo con lo mío. Y, por ejemplo, la experiencia que nosotros tenemos dentro del entorno de la salud es que siempre se piensa en la innovación en lo clínico, ¿vale? Y no nos damos cuenta que innovando en la gestión también se salvan vidas, ¿vale? Por ejemplo, reduciendo listas de espera. Nosotros tenemos proyectos así. Entonces, que todos tenemos una responsabilidad en la salud de la sociedad de esto nos toca. Y entonces mirar en qué es lo que pueden hacer los otros para que a mí me sea más fácil la vida es qué puedo hacer yo para que sea más fácil los demás. Y ahí yo de verdad que pienso que se pueden hacer muchas más cosas de que se hacen y que no es una cuestión de voluntad, que no la doy por nada, sino que es una cuestión de prioridades y de incorporar también la mejora, incorporando la innovación dentro de los procesos actuales, rompiendo las cabezas cómo se puede hacer para mejorar más allá del tema de las limitaciones, porque vamos a ver, si estamos en sanidad y sobre todo si estamos en compra pública es porque nos gusta, nos mola lo difícil, porque si no, no estaríamos aquí, estaríamos en la industria del videojuego o estaríamos en cualquier otro sitio. Entonces, que es difícil, eso parte por definición. Ahora, yo veo que así como se hace mucha innovación en otras áreas dentro del entorno de la sanidad, pienso que en el entorno de la gestión, no sé, desde fuera, pienso que se podrían hacer más cosas a pesar de la voluntad de la que yo percibo. Y lo que quiero entender, y un poco el fondo de la pregunta, es decir, ostras, ¿qué se podría hacer? Incluso, ¿qué podríamos hacer en el ecosistema por vosotros, que sois una parte tan fundamental, para ayudaros a que podáis facilitarnos las cosas? ¿Sabes? O sea, ¿cómo os podemos ayudar para que nos ayudéis? Porque realmente es que sois una pieza clave. Ayer estaba hablando esto del autobús, ¿no? De cuánta gente tenía que... Es que pues, si no estáis vosotros, no se puede incorporar innovación al sistema. Así de claro. Entonces, sois un cuello de botella si lo pensáis. ¿Cómo podemos ayudaros a que abrir esa puerta? Yo creo que en sistemas de información hace falta mucha inversión en este país. Lo ves en órganos, por poner un ejemplo, Cataluña. Cataluña te saca las licitaciones con 2000 medicamentos en el mismo pliego, que ha sacado la información de sistemas propios. Hay otras comunidades
que recibes un Excel y dices, pues pobre hombre el que tiene que gestionar este Excel, luego cruzar con todas las ofertas. Entonces, para mí, antes de empezar, o sea, lo básico es tener un sistema de información que te acompañe, que te facilite la vida, porque si no es ingestionable para el gestor del día a día. A ver, buenos días. Yo soy José Julio Gil, que soy actualmente el director económico-financiero del Servicio de Aragonés de la Salud. ¿Vale? Enhorabuena a Manu, enhorabuena a los demás por todo lo que habéis dicho. Simplemente quiero decir que es verdad que los que estamos en esta guerra creo que somos los valientes, porque no es nada sencillo y no es echar balones fuera. Y la pregunta que usted ha hecho tiene muchos matices y podría tener muchas formas de responderla. La ejecución del gasto público está muy normativizada, ¿vale? Aquí la conferencia empezaba por un 360 grados de la sostenibilidad. Y lo primero que ahora está en tela de juicio y que yo introduzco como un elemento también distorsionador y que frena todo el avance ese que nosotros querríamos hacer, los de dentro, es que la disponibilidad económica cada vez es más reducida. Llevamos un año entero sin presupuestos. Va a venir probablemente otro sin presupuestos. La primera y el primer requisito para la contratación es que exista crédito adecuado y suficiente. Cuando arrancamos el año, ya sabemos que el presupuesto que tenemos es inferior al gasto real que ha habido el año anterior. Ahora hemos prorrogado y yo no he hecho la culpa a nadie, y Dios me libre de decir por qué no hay presupuesto. Sus señorías sabrán, pero desde luego que el que no haya presupuestos para una administración pública es uno de los hándicaps más grandes que tiene toda la gestión, ¿vale? Y a partir de ahí se deriva todo el proceso y todas las fases de la ejecución del gasto público, que ya digo que está muy normativizado. Entonces nosotros tenemos un departamento de Hacienda que es el encargado de las finanzas del Gobierno de Aragón, que tiene unos techos de gasto que le impone Europa, que le impone el Estado, y que es un auténtico calvario intentar tratar de cumplirlo. Y ya, bueno, no nos queda tiempo para empezar a innovar o a hacer experimentos, que no nos negamos, desde luego. Entonces, la respuesta a la pregunta que usted hace, ¿por qué los procedimientos nuestros están así? ¿Por qué no los innovamos? No es porque no queramos, desde luego. Los que nos dedicamos a esto desde hace 35 años, llevando a nuestras espaldas muchos años en gestión, en control, en intervención, los gestores somos, ya digo, los más valientes, los guerreros, como Carmen de Guerrero, y no nos facilitan las cosas las leyes, las normas, no nos las facilita tampoco la concienciación. No nos las facilitan los jefes, los superiores. Manu ha sido muy fresco y es muy espontáneo. Me ofreció a mí Carmen de Guerrero estar ahí, pero bueno, por unas circunstancias personales no le pude decir que sí. Y dije, Manu, que son gente que espontáneamente se dice lo que se piensa. Al final, creo que esa sostenibilidad 360 grados es una responsabilidad de todos, no descubro nada, muy condicionada por la situación económica que tenemos, que es muy mala, ¿vale? Nosotros vamos a tener una insuficiencia presupuestaria este año muy grande. Ha habido una orden de cierre ahora mismo, hace unos días, que se publica en el Boletín de Aragón, lo mismo que aquí en otras autonomías, que nos ha cortado en seco las fases de los procedimientos de gasto, con carácter general, salvo excepciones. Entonces, a partir de ahí, pues bien dicho sea de paso, en esta sostenibilidad 360 grados, que la tramitación y el engranaje y el eslabón que hacemos los funcionarios que estamos ahí, nos gustaría que fuera más ágil y de otra manera, pero influyen muchas cosas. No sé si te he respondido o si te satisface la respuesta.
En la línea de lo que comenta mi director, claro, para esos sistemas de información hace falta una inversión. Para esas innovaciones hace falta haber cubierto primero que haya agujas y jeringuillas en un hospital. Entonces, hasta donde nuestro margen llega, te puedo asegurar que dedicamos muchas horas y mucho esfuerzo a incluir innovaciones, tanto tecnológicas como de criterios, como de toda la panoplia que hemos estado aquí exponiendo, y lo que ha dicho mi director es muy importante. Esto es un engranaje que lo que comentas a nivel presupuestario, que no estabas preguntando eso, es que es todo un continuo. Nosotros, para poder hacer los documentos contables, para poder licitar, no estoy hablando de algo económico etéreo, para poder licitar necesitamos una documentación contable y unos procedimientos que ahora mismo, con la orden de cierre del ejercicio contable, como bien ha dicho mi director, se nos han paralizado más de la mitad y tenemos que actuar. Eso afecta directamente al barro, al suelo. No estamos hablando de ideas en el Edén, en el éter. Estamos hablando de realidades muy tangibles. Sí. Estamos en un foro de contabilidad innovadora y que vosotros no sois el único que la mesa es ella. Vosotros también sois posibles receptores de ayudas para mejorar nuestra gestión. ¿Vale? Estos proyectos, el proyecto Rosia, también puede ser un proyecto basado para hacer la vida más fácil. O sea, que no solamente sois un mecanismo intermediario, vosotros podéis ser el receptor de un proyecto para mejorar nuestra propia gestión. Lo tenéis en cuenta. Bueno, tenemos tiempo para una última pregunta breve y las que se queden pendientes las podemos trasladar al café. Puedo, porque tengo el micro, entonces puedo hacerla... Por supuesto, está entrada dentro del tiempo. Esta es la breve. Gracias. Bueno, eso es un tema muy interesante del que creo que podríamos hablar mucho tiempo. Felicitar a la mesa porque está siendo muy animada y eso está muy bien. Creo que todos, o la mayor parte de los que estáis aquí, la mayor parte, la más importante innovación en procesos fue pasar a la compra pública innovadora, ¿no? Yo creo que todos lo habéis sufrido, vivido, a medida que va pasando el tiempo disfrutando, y creo que eso es un tema que desde la parte de industria, porque me presento, soy Martín Gómez de Bahía Software, desde la parte de industria lo agradecemos, ¿no? Comprar de una manera diferente y sabemos que ha sido un trabajo duro. Con respecto a lo que decía Jorge, a lo que estabais comentando ahora, me gustaría puntualizar en un ámbito muy concreto. Nosotros ofrecemos, implantamos soluciones tecnológicas y creo que dentro de la compra, ya sea de tecnología innovadora o de la compra convencional, a veces cuesta entender que parte de la implantación de una tecnología es el análisis de los procesos, la consultoría previa, ¿no? Se tiende más a ver la compra de una licencia, de un producto, pero la transformación de procesos en las organizaciones, esa gestión del cambio, suele costar mucho y implantar correctamente una tecnología no es un factor clave de éxito. Hay por detrás una parte de adaptación de la organización, de entender cuáles son los procesos, de rediseñar, hacer una reingeniería de procesos, y creo que si en esas compras se tiene en cuenta una parte quizás más importante de la que hay ahora, en esta reingeniería de procesos, podría ser un factor clave para acelerar el cambio y mejorar el resultado de la implantación de la tecnología, porque la implantación de tecnología por sí sola no es un éxito, no suele ser un factor de éxito, ¿no? Como he dicho, si tienes el caos y lo digitalizas, lo que obtienes es el caos digitalizado, pero no has mejorado. Entonces, hacer ese, ¿sabes, Manuel, ese foco? Estoy siendo un poco reticente, pero quiero recalcar lo que ha comentado mi director y lo que había explicado yo no tan preciso como él. Nuestros procesos están... hay que ir al legislador. Fuera de lo que marca el legislador, la empresa privada tenéis muchos problemas que nosotros no tenemos y nosotros tenemos otros problemas que vosotros no tenéis. La flexibilidad que tenéis vosotros para hacer una reingeniería de procesos, más allá de todas las resistencias al cambio y toda la dificultad real, tangible, nosotros tenemos problemas estructurales que nos prohíben hacer según qué cambios. Entonces, estamos hablando de algo que es que, y dicho lo cual, se pueden seguir haciendo muchísimas cosas, que parece que estoy en un tono aquí muy pesimista, y creo que en la última diapositiva sí que hemos comentado muchas ideas de cosas que sí que se pueden hacer. De acuerdo. Pues entonces reiterar de nuevo el agradecimiento a los ponentes y al público por su interacción. Damos paso a la pausa café.